Bien, vamos ahora sí a comenzar con los netos. He minimizado algunas ventanas a propósito, estamos aquí en la clase, ¿no? Vamos acá ahora sí a ampliar un momento, ya, y vamos acá a mostrar ya el profesor. Bien, antes que todo, muy buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy bajo el tipo especial de propuesta. Hola, ¿cómo estás, André? Eh, Tenemos el seminario correspondiente justamente a la clase del día de hoy. Hoy día estamos 21 de febrero. Y bueno, ¿no? La, la composición de un examen de admisión es muy variada en el área de verbal. O sea, tenemos en cuenta aquí lo siguiente, ¿no? Creo que ya lo había afirmado en un video anterior, pero nosotros no sabemos lo que va a venir en un examen de admisión. No importando todo lo que tú estudies, el modo de plantear la universidad tiene decisiones múltiples porque son diferentes personas las que plantean el examen. Nunca es una misma persona. Y así el profesor te diga, mira que aquí tengo las fijas, estas te van a venir. Bueno, lo que normalmente hacemos los profesores ya con cierta experiencia, en el caso no de trabajo en pre, es que regularmente hablando tenemos un tipo especial de formato. Un formato implica la posibilidad donde uno dice ya, ¿qué forma tiene la pregunta? Eso es una primera condición. Dos, ¿cuál es el contenido? Entonces ahí viene la situación donde uno dice, ¿cuál es el temario del prospecto de admisión? En verbal varía siempre universidad a universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez uno de los contextos más completos, temáticamente hablando, en un examen de admisión para el caso de RB, es católica, ¿no? La Universidad Católica te toma, pues, ¿no? Ya tomó temas como término excluido, antónimos, sinónimos, oraciones incompletas, oraciones por conectores, hilativos, plan de redacción, insuficiencia de datos, o suficiencia oracional, oraciones eliminadas, plan de redacción, lectura crítica, lectura lógica. Entonces, ¿qué pasa? Juegos lógicos. Entonces, todos estos temas se sitúan dentro de un aspecto genérico. En el caso de uni, básicamente, bueno, ya no se toma sinonimia, sino antonimia. Término excluido, oraciones incompletas, ya viene desde hace más de 20 años. Los temas básicamente derivan en que uno tiene que ver hacia dónde va a postular un alumno para darle hasta cierto punto el formato adecuado. El día de hoy vamos a plantear un tema bastante genérico, un seminario bastante general donde vamos a analizar tres situaciones importantes. Punto número uno, el formato de las preguntas. Punto número dos, vamos a buscar la manera en la cual podemos aceptar la cultura como parte de la aptitud, porque es importante que uno debe tener ciertas ideas previas, se le llaman a estos presupuestos. Y la otra situación es cómo lograr que yo pueda verificar mi respuesta antes de entregar el examen, porque de nada me sirve que yo verifique después, ¿no? Solamente para tener un grado de conciencia o de repente decirme por qué me olvidé esta pregunta. Entonces hay ese tipo especial de comprensión, ¿ok? Muy bien, entonces, primer nivel. Vamos a, primero que todo, confirmación. ¿Tienen ya todos el material? Voy a poner nuevamente acá Sí, ya pueden cargar todos el material o no. Ya lo pueden visualizar. Sí, ya todo lo pueden visualizar. Ahí está el link, justamente, el drive, justamente desde mi drive estoy poniendo el material. Ahora, muy bien, ya lo tenemos en cuenta esto, ¿sí? Y entonces tenemos este tipo especial de composición. Ahora, otro punto importante, vamos acá a poner el Word, lo voy a poner acá a un lado. Por rato me voy a tapar definitivamente, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a checar esto. Vamos a ver aquí, la temática básicamente tiene algunos puntos en referente. Vamos a comenzar acá por oraciones incompletas. La numeración es del 41 al 80, a propósito, no había un poquito de tiempo para hacer el transformer, pero bueno. ¿Qué es una oración incompleta? Una oración incompleta tiene la condición donde prácticamente una oración se le han retirado algunas palabras para hacer que pierda la coherencia, que pierda el sentido y que justamente pierda el mensaje. Porque si yo le quito una palabra y no se pierde el mensaje, no sería muy útil. Por ejemplo, le puedo quitar de repente una preposición y por ahí puedo asumir que la preposición es más sencilla, ¿no? Porque como que no tiene tanto contenido semántico. Funcionalmente hablando sí tiene, pero semánticamente no.
Entonces, vamos a ver. Ahora, otro punto importante es que debemos recordar los rastros verbales. Y dos, otro punto también que no debes olvidar es que regularmente las oraciones ya completadas deben tener un mensaje o un tipo especial de conceptualización bastante importante en el plano cultural. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí. Dice lo siguiente. Él fue leve, pues no hubo más accidentado que él. Que él, puntos suspensivos, no dice él como pronombre, pero no tiene tilde. Quien resultó con un par de moretones. Muy bien. El choque fue leve, pues no hubo más accidentados que el chofer. ¿Quién resultó con un par de moretones? Ajá, puede ser. Claro, porque básicamente no. Luego dice, no, el accidente fue leve, pues no hubo más accidentados que el trabajador. Pero como que el trabajador está fuera de contexto, ¿no? O sea, conceptualmente hablando, yo puedo encontrar en un carro, en un choque, un maquinista de un tren, un conductor o un chofer. Y acá el detalle como que trabajador y cobrador como que no cuadran, ¿no? Entonces, hay en cuenta eso. Aparte que si dice cobrador, tendría que utilizar el término altercado. Entonces, el altercado fue leve, pues no hubo más accidentados que el cobrador, que resultó con un par de moretones. Pero en ese caso hay una pelea. ¿Pero con quién se va a pelear? O sea, tendríamos que explicar un poco más. Claro, el más explícito sería acá la B, ¿no? Sí. Entonces tenemos acá una primera respuesta. Y además conceptualmente vendría a ser más asignado, ¿no? Muy bien. Siguiente, 42. La, dice acá, pese a la que pueda generar, es un derecho legal de los pueblos democráticos. A ver, a propósito, ustedes han visto hace poco las cosas que han pasado, ¿no? Ha pasado que la gente fue a reclamar al centro de Lima. Sí, y la gente pues no fue, ¿no? Y mataron a dos muchachos. O sea, uno se pone a pensar en esta situación, pero pregunto yo voy a hacer mi reclamo. ¿Tengo o no tengo derecho a hacerlo? Sí tengo derecho. De hecho, hay un derecho incluso hasta para los militares, ¿no? El derecho a la insurgencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pone a pensar, hay una situación en la cual yo puedo hacer huelga, perdón, tengo toda la voluntad y todas las ganas y lo hago, así sea solo. Es mi derecho. Eso es una condición muy importante que hay que tener que definir. Muy bien. Hola, James. Buenos días, James. Muy bien. Entonces, buenos días. Luego entonces acá decimos acá, la guerra, la insurrección, pese a la violencia que pueda generar, es un derecho legal de los pueblos democráticos. La mordaza, la paz, la tortuga, no, respuesta acá la insurrección, sí. Sí, a propósito de insurgencia e insurrección son sinónimos, ¿eh? Son sinónimos. Ajá, aquí trabajamos básicamente con la relación sinonímica. Muy bien. Vamos acá este tipo de especial idea. Buenos días, Maricelo. Muy bien. El gran crítico escogió, dice, del renombrado escritor, solo sus obras para realizar. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la labor de un crítico? ¿Cuál es la labor? O sea, imaginemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el profesor el que les habla, al ser profesor de verbal, el profesor de RM, al ser profesor de RM, al ser de razonamiento, el profesor de historia, el profesor Kenneth, ¿no? De historia. O sea, son cursos que es inevitable que caigamos con la crítica. Claro, porque, por ejemplo, el profesor Eric se va a encargar de hacer una crítica con respecto al ejercicio de cómo se puede de repente minimizar los procesos. Eso es una crítica bastante objetiva. En el caso de los profesores, como el caso del profesor Richard, que tiene que trabajar con la literatura, tiene que ser crítico al momento de repente de evaluar a un autor o a una obra. El profesor Kenneth tiene que evaluar pues, no, las críticas acerca de los procesos históricos y además también económicos. Entonces, como verás, la crítica siempre está presente en ciertos capítulos existenciales de la cultura. Entonces, la crítica es importante. Pero, ¿qué hace un crítico? A un crítico critica. ¿Y qué cosa es criticar? Criticar es hacer un análisis. ¿Objetivo o subjetivo? Ah, sí, las dos cosas. Objetivo o subjetivo de un evento, un hecho, un suceso, un fenómeno. Yo no puedo criticar una tormenta. Sí, yo puedo de repente criticar el egoísmo de algunos gobernantes de repente en el momento de la tormenta que no ayudan a la gente que está desvalida. Eso puedo criticar, porque es un trato humano. No se puede criticar la caída de un relámpago, porque es un fenómeno natural. Pero sí se podría criticar de repente ¿no? el que la gente no haya tomado en cuenta ese tipo de especial eventos y poner pararrayos en sus casas. No se puede criticar de repente no el que
el que tu enamorada te deje porque te dejó de amar, pero sí se puede criticar si te sacó la vuelta y no te dijo para terminar antes, porque de repente ya no te quería. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas situaciones, las críticas tienen que ver con un plano objetivo y subjetivo, en el cual la gente brinda una opinión. Ah, pero eso sí, hay un antecedente, una problemática, un análisis y posibles soluciones o alternativas que se puedan brindar. Posteriormente, si no hay una solución, por lo menos hay sugerencias o recomendaciones, ¿no? Igual para un caso se tiene que hacer un análisis para el caso de la realidad actualmente del COVID, ¿no? Y una crítica definitivamente a todos los eventos acontecidos que ustedes saben bastante por los medios de comunicación. Muy bien. El gran crítico escogió el renombrado escritor solo sus mejores obras para realizar una antología. Ya. Solo sus peores obras para realizar una madura crítica. No, pero por un momento, si es maduro, es objetivo, ¿no? A ver. Dice acá, el gran crítico escogió de renombrado escritor solo sus mejores críticas, solo sus reconocidas para... A ver, una pregunta. Si yo quiero hacer un análisis de todo lo que pasa en la academia, yo tengo que solamente hablar con Eric, o solamente con James, o solamente con Gemelin. No, tengo que hablar con todos para hacer un análisis contextual completo de los alumnos. Pero no solamente con los alumnos, también tengo que hablar de repente con el profesor Ítalo, con el profesor Chamorro, con el profesor Matos, o sea, hacemos un análisis. No, pero no solamente ellos, también están los que administran, o sea, está el profesor Lucio, el profesor Esteban, el ingeniero Sánchez. O sea, cuando tú te pones a pensar que queremos hacer un análisis de toda la academia, tenemos que ver todo al interior. Ah, pero espérate un momento, pero queremos hacer un análisis completo, también tenemos que hablarle. Señor, usted de la comunidad, ¿qué opina de la academia? ¿Qué? ¿Existe academia? Señor, usted de las asociaciones de cafetaleros, ¿qué opina de la academia? Ah, la academia sí, mi sobrino está ahí y dice que es buena. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos también el contexto general. No se puede hacer un análisis. Si hablamos de crítica, tenemos que hacer lo siguiente. Si queremos de repente ir en una crítica madura, completa, cabal, tenemos que analizar el contexto total. Pero aquí en este ejemplo específicamente me está hablando de o bien escojo los mejores, o bien escojo los peores, o bien escojo algunos nada más. Entonces ahí la crítica va a haber un sesgo. Y este sesgo dependerá justamente de mi aventura por querer ver algo. Por ejemplo, si yo quiero realizar una antología de algo, digamos, lo mejor de lo mejor, porque la antología significa eso, entonces yo tengo que buscar las mejores obras de alguna persona. De repente yo digo, no, la Gioconda de Leonardo, la Piedad de Miguel Ángel, no, el Vía Crucis de Rembrandt. Entonces, porque voy a buscar lo mejor de lo mejor, por lo tanto voy a hacer una antología. Porque el crítico también puede hacer eso, hablar bien de alguien. Pero si quiero hablar mal de alguien, de repente yo digo, no, a ver, profesor Lucio, vamos a hablar mal de profesor Richard, ya, dígame, ¿cuáles son todas sus tardanzas? Dígame, ¿cuáles son todas sus fallas? Dígame, todas sus críticas, todo lo que han opinado mal los alumnos. O sea, ahí estamos bosquejando una idea de una censura, ¿ves? Entonces la censura es una crítica negativa de alguien. Una crítica positiva de alguien vendría a ser nombrar sus virtudes, sus cualidades, sus antologías. Entonces, ¿qué pasa? El crítico puede ponerse en un nivel, a propósito, eso no lo tiene que hacer un crítico cabal. O sea, hay una función crítica para alabar, una función crítica para de repente deplorar. Pero el nivel crítico realista, tácito, debería ser el que no se parcializa. Eso sí, eso es lo importante, ¿de acuerdo? Voy a ser directo, ¿no? Por ejemplo, alguien que a mí me gusta mucho, en cuestión de que hace críticas bastante, digámoslo así, tanto negativas como positivas, o en todo caso, ve los dos lados de la moneda, puede ser Jaime Chincha, ¿no? De RPP. También tenemos definitivamente César Hildebrand. Entonces, Marco Aurelio de Negri, a pesar de que no es un crítico político, él ha hecho mucha crítica literaria, económica, social y hasta sexual, ¿no? De la población. Entonces, también hay que tener en cuenta que escucharlos. Críticas un poquito más light, un poquito más suaves de repente, ¿no? Definitivamente cuando uno se pone a pensar, de repente puede ser el caso, ¿no?, de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Crítica política frontal, un poquito tendencia un poquito socialista, también José Carlos Mariátegui. Entonces son patrones que hay que verificar.
A propósito, recuerda que no solamente estamos yendo a buscar una respuesta, sino estamos en este seminario, estamos asignando al ejercicio un nivel cultural y estamos hablando de la cultura que va de la mano con este ejercicio, ¿de acuerdo? Es por eso que no voy a abortar dando una respuesta rápidamente o esperando que ustedes solamente den la respuesta y ya, esa es la respuesta, la marcamos y para la siguiente. No, no, ese no es el detalle del trabajo, ¿ok? Bien, continuamos. Entonces, el gran crítico escogió al del renombrado escritor solo sus mejores obras para realizar una antología, ¿de acuerdo? No puede ser reciente para realizar una retrospectiva, porque en realidad serían las más antiguas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una retrospectiva de Mario Vargas Llosa, tendría que hablar de sus obras como Pantaleón en las visitadoras, La ciudad de los perros, ¿no? Conversación en la catedral, o sea, son obras anteriores, ¿no? Y si quisiera hacer una condición más modernística de él, de repente tendría que afrontar, de repente ver cosas como, ¿no? La fiesta del chivo, ¿no? De repente, pues, el sueño del celta. Entonces, ¿cómo verás a ese tipo de razón de ser de una crítica? Entonces, reciente retrospectiva no puede ser porque las retrospectivas tratan del pasado. Peor es madura crítica, no, porque para hacer una madura crítica yo no busco lo peor. Pero sí para hacer una crítica en antología, busco las mejores obras de un autor. Definitivamente no, si hablamos de antología podríamos hablar de Azul, Círculo de Rubén Darío. Cuando tú te pones a pensar, no solamente hablamos de literatos, a propósito, también podemos hablar de, por ejemplo, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos esto. ¿Qué se puede decir de repente de Fernando Belaúnde Terry? Antología. Bueno, cientos de colegios hechos en el país, ¿no? El pueblo lo hizo, ¿no? Es el antecedente del país, el comedor de madres, el vaso de leche. No, la carretera marginal, ¿no? ¿Sí? O sea, hay obras. Si podemos hablar de repente de Fujimori, también, ¿no? La carretera marginal también la amplió, ¿no? También podemos hablar de, sí, pero profe, pero era corrupto. Pero estoy hablando de la antología, o sea, lo bueno que hizo. Si quiero hablar de Alan García, mejor no hablo de él. Bien, continuamos. Muy bien, entonces tenemos en cuenta acá la respuesta de la CEN. Sí. Dice el silencio, dice mucho, dice, ¿no? Debido a que se trata de una muestra, dice que aparecerán desde las pinturas más hasta las más. A ver. Dice acá, debido a que se trata de una muestra retrospectiva, aparecerán desde las pinturas más recientes hasta las más antiguas. Claro, puede ser. Claro, porque hablamos de una retrospectiva. Porque, ¿qué significa retrospectiva? La retrospectiva, por ejemplo, yo voy a hacer una retrospectiva de lo que ocurrió con nosotros. Inicialmente hablando, bueno, nosotros no nos conocíamos, ¿no? Yo no podía reconocer quién era quién. De hecho, no, yo tengo acá a Jenny, Javier, Covipaco, entonces acá ya los ubico ya. No, Esmeralda siempre llega tarde. Sí, también los ubico. Entonces, ¿qué pasa, no? Andrés Sánchez, pues bueno, recién ha hecho continuidad. Entonces, Kiara Paola siempre llega después de Ontiveros, casi. ¿Ha venido Ontiveros? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pone a pensar, y de repente yo digo, no, a ver, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pone a pensar, pues acá hay un apellido, Trujillo, ¿no? Sí. Hay una Trujillo también aparte, ¿no? Aliesca. Sí, Corpus Trujillo. Tu prima o no tu prima. Claro, por ejemplo, ¿no? Podría preguntarle a Kiara, ¿es tu prima Aliesca? Entonces, cuando uno se pone a pensar en este tipo de especiales de naturaleza, siempre hay un conocimiento previo de algo. Cuando recién comenzamos la clase en retrospectiva no conocíamos a nadie y por ahí, profe, yo estaba el ciclo pasado y apareció justamente Aliesca, apareció Yance, apareció Yancito, apareció Yanpipi. Entonces todos ellos, o sea, son digamos no del año pasado, del ciclo, cuando prácticamente las aulas no tenían, pues no había San Marcos, no había Uni, todos eran digamos solamente todo pre. Pero ahora justamente que se hacen separar las cosas o como que ya los ubicamos en unos salones específicos. Entonces, todo este tipo de especial de condición en retrospectiva sería, por ejemplo, hoy día 21 de febrero, ¿no? Estamos a prácticamente un mes y 15 días de clases, hemos hecho, sí, desde el día 6, el día 6 al... Sí, restamos 6 a 21 y tenemos justamente 15, ¿no? Tenemos que hacer mes y medio juntos. Mes y medio juntos, imagínate, ya se nos acaba todo. Entonces, cuando tú te pones a pensar en ese tipo especial de comprometer el tiempo, tú dices, desde lo más actual hasta el pasado. Y si vamos más al pasado, pasado pretérito. Entonces,
hay ese tipo especial de condición. Muy bien, eso es de tema retrospectiva. Y sí, como dice justamente tu compañera, la respuesta sería no, la A. Ahí está. Dice, él de su voz parecía la contundencia de sus afirmaciones. Ajá. Buena pregunta, ¿no? A ver. La B, profesor. A ver, vamos a ver. La B. Pregunto yo. ¿Por qué has llegado tarde? Es que lo que pasa es ¿qué? ¿Por qué has llegado tarde? El, el bus se demoró en llegar. Oye, pero ¿qué en Pichanaki no hay bus? No, el camión. No, pero se ha salido el río y no pasan camiones. Es que, dime la verdad, ¿dónde has estado? Yo, la lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres decir algo, a veces tienes que decirlo con autoridad. Sí, con reincidencia, con reiteración. Sí, hay una persona que dice cosas como, yo, yo nunca he sido infiel, yo no mentí, yo nunca fui infiel, no. Hay gente que no te puede mirar a la cara. Hay gente que ahora no. Sí, a ver, dime, ¿por qué han sacado 12 en matemáticas? Es que yo, lo que pasa es que, sí, el parpadeo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres decir algo con contundencia, tienes que hacer enfático. Ya sabes, llega temprano al seminario. Ya sabes, llega temprano a la casa. No. Más allá de las 12 no hay fiesta. A las 12 tienes que estar en la casa. Sí, imagínate. O sea, ¿qué sucede? Que cuando uno quiere dar a conocer una verdad o quiere mentir, aparecen ciertos rasgos importantes. Sí. Entonces veamos aquí. Dice, el temblequeo de su voz parecía ratificar la contundencia. No, el énfasis de su voz parecía desmentir la contundencia. El titubeo de su voz parecía, contradecir la contundencia de sus afirmaciones. Sí. Tú me amas, ¿verdad? Sí, yo te amo. Y me vas a ver siempre contigo, ¿verdad? Sí, te voy a ver siempre. ¿Y por qué parpadeas? ¿No me quieres ver acaso? Entonces, sí. Oye, no le permito. Algunas sí, una relación tóxica. Si no, el chico parpadea ahí. No me quieres ver, ¿no? Qué barbaridad. Kiara, ¿por qué eres así? Muy bien, entonces tenemos en cuenta acá lo siguiente. El temblequeo de su voz, no, el titubeo de su voz parecía contradecir la contundencia de sus afirmaciones. No, pero acá dice contundencia de sus afirmaciones, o sea, su voz era contundente, ¿no? A ver, sería acá, parecía desmentir, no puede ser desmentir porque sería lo contrario, temblequeo, ratificar, bámbolo, insinuar, enervamiento, suprimir. El enervamiento de su voz parecía suprimir la contundencia de sus afirmaciones. Sí, podría haber sido la A. Dice acá, pero dice contradecir la contundencia de sus afirmaciones. O sea, si eres contundente, no titubeas, pues. Pero aquí viene el detalle. Es verdad, es cierto, pues yo llegué tarde por la lluvia. No me estés mintiendo. ¿Cómo te va a mentir? Sí, señores. Cuando eleva la voz, sí, te amargas, pues. ¿Para qué te amargas? ¿Acaso no es cierto? ¿Para qué te amargas? ¿Acaso no es cierto? La persona que tiene la razón no tiene por qué levantar la voz. Yo recuerdo que la vez pasada justo estaba en una discusión con un compañero de trabajo y le digo, no, ¿por qué levanta la voz? Si yo estoy aquí cerquita. ¿O no es verdad? No, pero sí es verdad. Espérate. ¿Vas a bajar tu voz o me voy? Claro, es importante esto, ¿no? Hay que tratar de ser inteligente y aunque parezca mentira, la inteligencia tiene que ver con el hecho de no gritar. Enervamiento. El enervamiento de su voz parecía suprimir la contundencia de sus afirmaciones, porque no era contundente, finalmente era enérgico, que no es lo mismo, ¿ya? La respuesta es la E. Bien. Dice acá 3. Esperó antes de que el objeto volviera a caer sobre la superficie del agua. Se dio cuenta de que ya no le quedaban fuerzas. A ver, 3 instantes. ¿3 qué? A ver, ¿qué me dices? Uy.
Dice 3. Esperó antes de que el objeto volviera a caer sobre la superficie del agua. Se dio cuenta de que ya no le quedan fuerzas. La C dice acá, 3 segundos esperó. Claro, porque lo que pasa es que instantes, veces, momentos, días, punto número 1, no creo que alguien espere 3 días, ¿no? En ver una recaída o una caída nuevamente, sino hay que tener en cuenta eso. O sea, instantes, momentos y veces como que caen en el mismo saco, así que no puede ser. Sí, segundos puede ser, porque dice, no, 3 segundos esperó antes de que el objeto volviera a caer sobre la superficie del agua. Se dio cuenta de que ya no le quedaban fuerzas. Se refiere a algo que uno lanza a propósito, ¿no? Y definitivamente no espera 3 días. Imagínate, 3 días para que vuelva a caer. Dime, ¿con qué fuerza tendría que haberlo lanzado? Respuesta a la C. Siguiente. Los, dice, parlantes de tu equipo no nos permitieron el concierto con la fidelidad necesaria. Fidelidad. ¿Qué cosa es fidelidad? ¿Qué cosa es la fidelidad? Fidelidad es lo que todo el mundo quiere. Por ejemplo, yo tengo fidelidad. ¿Sí? No tengo fidelidad, porque yo soy ronco. Así. Ah, ya. Profe, fidelidad, no entendí esa parte. Ya. Fidelidad es cuando tú eres fiel. Pero también fidelidad es cuando tu voz suena agradable, ¿entiendes? Como cuando tú puedes escuchar con claridad la voz de alguien y esa voz prácticamente es estereofónica. Esa voz que no se escucha en una ronquera, que puedes escuchar en una radio, que el sujeto te dice, no, el día de hoy estamos aquí presentando al grupo 6. Es más que el grupo 5. Imagínate, es como tú te das cuenta de ese tipo de especiales condiciones se da. Así, ¿se puede lograr eso con la impostación de voz? Sí, sin embargo, pues hay que estar completamente concentrado en las cosas como se pronuncian, ¿ves? Y esto es un asunto. Así, la fidelidad. La fidelidad debe aparecer en cosas como las canciones en la ópera, ¿no? Como cuando dicen, ¿no? La donna immobile. Claro, eso es uno a uno. Sí. Ahí se conoce. Muy bien, la B dicen por aquí. Vamos a ver. Y entonces acá, los deteriorados parlantes de tu equipo no nos permitieron oír el concierto con la fidelidad necesaria. Claro, escuchar. Afónicos no, porque afónico significa sin sonido, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. También podría haber dicho la C, pero porque deteriorados y desvencijados son sinónimos, ¿ah? Pero entre oír y percibir, si hablamos de sonido, es mejor oír, ¿no? Es mejor oír. Sí, tiene mejor contundencia, ¿no? Percibir es muy genérico, porque implicaría pues ver, gustar, ¿no? Tactar todo. 4.8 dice, debido a los ancianos realizan sus actividades buscando. A ver, debido a su insolvencia, los ancianos realizan sus actividades buscando lo más económico. Debido a su edad, los ancianos realizan sus actividades buscando el menor esfuerzo posible. Claro, saca tu cuenta, sí. Hay que tener en cuenta eso, o sea, sí, no es lo mismo, pues los viejitos tienen que tratar de buscar justamente, ¿no? Ese tipo especial de situación. Sí, eso me hace acordar algo, ¿no? Aquí tenemos justamente, ¿no? Acá tenemos. A visitar a tu madre. Pero si falleció hace años. Don se casó con... Se murió. Está pestando. Es mi pañal, idiota. Sigo vivo. Ay, Dios mío. Cuando uno se pone a pensar este tipo especial de asunto, de lo que llamamos justamente el gasto de las personas, el ser humano yace o subyace en todo caso en el aspecto de poder buscar la energía, ¿no? Sí, siempre está la búsqueda de energía, teorías de la energía, de la fuerza, de la dinámica, pero cuando menos se da cuenta uno se hace viejo y al final ya la dinámica no funciona. ¿Por qué? Porque ya tus brazos ya no puedes levantar con fuerza, ya te quieres levantar una silla, ¡ah! Pesa la silla, ¡ah! Porque ya no tienes fuerza. Aguanta, bájala.
finalmente, ay, mi espalda. Sí, hay que buscar el mínimo esfuerzo, claro, o sea, ya no te mueves tanto. Antes saltabas todo, ¿no? Y ahora ya no pasa nada. Ya. Y encima, pues, los años, chicos, los años pasan. ¡No! Los años no pasan, los años se te quedan, sí, y pesan. Muy bien. Entonces, como decía justamente tu compañera hace un rato, sí es cierto, hay que buscar el mínimo esfuerzo. Entonces acá tenemos en cuenta que lo siguiente. Debido a su edad, los ancianos realizan las actividades buscando el menor esfuerzo. Ahí está. Ya sabes, que te cueste menos. Sí. Sí. Por eso que hacen muchos de los viejitos, Jorge Luis, sí, abuelito, ¿qué pasa? Jorge Luis, pásame el control remoto. Pero abuelito, está a 2 metros de ti. Pásame, tú eres joven. Sí, a todo el mundo le gusta que le llamen joven. Hasta los viejos, sí. Claro, pues. O sea, hay ese tipo de especial agradecimiento. Muy bien, continuamos. Vamos al siguiente tema. Pregunta, ¿alguna duda a propósito? ¿Alguna duda acerca de esta primera parte? De este primer tema, perdón. ¿Alguna duda? No, profesor. Muy bien, continuamos. ¿En qué momento me he cortado? Ay, me he cortado. Muy bien. Entonces tenemos ahora, ¿qué es una analogía? Una analogía es esta silla. Esta silla es igualita que yo. Sí, claro, porque yo tengo a Salén, ¿no? A Freddy, a John, a Adrián. Tengo mis 4 patas. Y la silla también. Entonces ahí en cuenta eso. Profe, pero no es igual. Porque alguien se puede sentar en esa silla. Viene mi hija de 5 años, también se sienta encima mío. Y se lanza, ¡pum! Entonces, hay ciertas semejanzas en todas las cosas, en todas las ideas. A eso se llama una analogía. ¿Qué es una analogía? Por ejemplo, una analogía es que yo tengo aquí un protector de celular y definitivamente sirve para poner el celular. Ahí está, ya está el celular acá justamente ya metido. Entonces, es un portacelular. Entonces, cuando uno se pone a pensar, hay este tipo especial de condición. Entonces, por ejemplo, yo tengo en cuenta que aquí tenemos, ¿no? Tenemos un foco, y también un foco debe tener formas definidas. Pero hay que cuenta que el foco se coloca arriba, ¿no? Ahí está, justamente en la parte de arriba, ahí está, se colocan los focos. En un zócate, o sea, el zócate y el foco se utilizan juntos, y por eso el zócate tiene partes, ¿no? Tenemos acá la parte del tubo, la parte de maciza, que es el zócalo, y tenemos el empalme del zócalo. Entonces, como verás, hay partes de... A propósito, este foco tiene lo que se llama flúor. Sí, por eso llamamos fluorescente. Luz fluorescente tiene flúor. Y además también tiene neón, porque el neón justamente, la electricidad llega, hace reaccionar al neón, y el neón con el flúor hace esto, escandece. Y justamente el flúor se pone blanco. Entonces ahí justamente la claridad y la contundencia de los colores, perdón, de la luz. Entonces, como verás, tenemos en cuenta que un foco tiene partes. Una silla también tiene partes. Tiene un espaldar, tiene una sentadera y tiene las patas que has visto, ¿no? Entonces, como verás, yo tengo mis patas y la silla tiene sus patas. Si yo, por ejemplo, yo me puedo poner una gorra. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la gorra es para cubrir mi cabeza y yo tengo acá el lapicero, que hasta cierto punto parece que tuviera una gorrita. Pero no es gorrita, se llama tapa. Sí, la tapa. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Sin embargo, yo puedo taparlo esto. Puedo tapar esto. O de repente, por ejemplo, me puedo tapar con una colcha. Me puedo tapar con una colcha. Entonces, como verás, hay ese tipo especial de definición importante. Otro punto interesante es que también hablamos de cuando uno abre una caja, le llamamos a esto destapar. Hay un destape. He destapado la caja. Entonces, destapar no solamente es de repente descubrir algo, sino también abrir algo que está cerrado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Revelar con V y revelar con B. Si yo voy a revelar con V, significa que, sí, en este cuaderno está anotado todo lo que tú quieres de mí. Tan, tan, tan. Y entonces revelar es con V. Pero si yo digo revelar con B, yo diría, por ejemplo, no, sí, vámonos a la huelga, 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 huelga. Eso sería revelar con B. O sea, viene de la palabra rebelión, de sublimarse, ¿de acuerdo? Entonces, como verás, las analogías la analogía es el ejercicio por el cual uno busca relacionar 2 o más ideas. Por ejemplo, les hago una pregunta muy sencilla. Si yo tengo una oración, un ejercicio de oración incompleta,
tendría que tener oraciones para entender el tema. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Pregunto yo, ¿cuántas oraciones necesito para mí, como mínimo, para definir un tema en oraciones eliminadas? ¿Cuántas? ¿Cuántas oraciones necesito para definir el tema? Como mínimo. 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuántas oraciones como mínimo debe tener un ejercicio de oraciones eliminadas? 5. Lo mínimo es 3. Lo mínimo es 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo que se supone que todos deben tener el tema, ¿sí o no? Si él tiene el tema 1 y él tiene el tema 2, el siguiente debe tener o el tema 1 o el tema 2, para que dos de ellos definan la condición de eliminar al tercero. Al tercero en disputa, al tercero diferente, estamos. Igual en el caso de analogías, cuando yo por ejemplo no quiero definir dos ideas, en función a dos ideas hago la comparativa. Si yo por ejemplo no tengo que hacer un tipo especial de analogías, entonces yo resuelvo que el enunciado tiene una relación con dos palabras. Y abajo tengo que buscar, en las 5 alternativas tengo que buscar la otra pareja que también tenga la misma relación. Entonces, en analogías tenemos este tipo especial de fuente. Ahora, ¿qué tipo especial de criterios debemos recordar? Todo parte todo, especie género, cogenéricos, evolución, causa-efecto, materia prima, producto elaborado, en fin, hay más de 37 tipos diferentes óptimos en un examen de admisión. Recuerdo hace un poco justamente les comentaba al profesor Renzo Morales, le decía, ¿no? Justo estábamos en un chat de profesores antiguos, donde yo soy el chibolo, y el profesor tiene pues como 80 y tantos años tiene, ¿no? Le digo, no, justo estaba en una discusión y yo le digo, no, profe Renzo, con el aprecio que yo le tengo, le digo, no, con su libro yo aprendí analogía, le dije. Sí, Renzo tiene una clasificación que casi roza la centena de relaciones analógicas de examen de admisión. Sí, bacán, o sea, hay ese tipo especial de condición. Y a propósito, para aquellos que tengan la opción de encontrar el libro de diccionario de RB, tenemos acá a Guillermo Delgado, ¿no? Amigo también, y Marta Izarra, que también son dos buenos profesionales que han hecho un diccionario muy compendioso, muy resumido, pero bacán porque tiene todos los sinónimos que han venido examen de admisión de las universidades nacionales. Y bueno, ¿no? Y también, si tienes acceso también al libro de RB de Rafael Vilela, que no es mi amigo, pero sí es buen libro. Y la parte de los textos de también, oraciones incompletas del profesor Blas, Roberto Blas Esquivel. Entonces, como es importante destacar eso. A propósito, críticamente hablando, cuando yo digo no es mi amigo, pero hay que recomendar el libro, es porque el libro es bueno. Yo te digo una cosa, yo he tenido a veces opiniones encontradas con algunos autores, profesores también, a los cuales yo respeto, y no por eso no dejo de recomendar sus materiales, porque yo les digo, algo que yo sí he visto y siempre he perenizado, es que normalmente la creatividad y la invención, en una creatividad y en una invención, normalmente los autores y los creadores, los creativos, los artistas, ponen lo mejor de sí, incluso más allá de su propia personalidad. ¿De acuerdo? Así que a leer, chicos, a leer, es importante la lectura. Muy bien, vamos acá a las analogías. Dice aquí lo siguiente. Helicóptero es aéreo. El helicóptero es aéreo, ¿cómo? A ver. Como el crucero es marítimo, como el tren es terrestre, como la canoa es fluvial, como el autobús es rápido, como el avión es internacional. Hablamos de que cuando hablamos de aéreo, hablamos de que está transportándose por el aire, ¿no? Así que aquí fácil, ¿no? O es aéreo, o es terrestre, o es marítimo, o fluvial por el río, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La B. El tren es terrestre y la canoa es fluvial, son dos opciones, ¿verdad? Pero por la envergadura técnica, La D, profesor. la D, Tren terrestre. el tren terrestre, la canoa es fluvial. Ambos casos puede ser respuesta. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no marco la C? ¿Por qué no? Canoa, fluvial. Porque son medios de transporte ya modernos, profesor. Aéreo, marítimo y terrestre. Bueno, no solamente porque sean modernos, sino porque básicamente en el helicóptero y el tren hay cierta tecnología mecánica, ¿no? Así que hay motor. En la canoa básicamente todavía tiene el carácter artesanal, así que todavía tú impulsas a fuerza de tu brazo. Muy bien, la respuesta sería la B. Sí, lo que pasa es que no solamente hay que descubrir la respuesta, sino que hay que explicar también por qué las otras no lo son. Imaginemos que, una pregunta, si la B como alternativa no estaría, ¿cuál sería la respuesta de las 4 restantes? La C. La C. ¿Y por qué no sería la A? Pregunto yo. ¿Por qué no podría ser la A?
crucero marítimo. El crucero no va por el mar. Esos grandes barcos de que hay un montón de gente, no. ¿Por qué no puede ser la? Pregunto, ¿no? Es mi duda, a ver. Porque no sé explicar. A ver. Porque yo tengo que la A, la B y la C cuadran con el hecho de, ¿no? Aparato y ubicación, ¿no? Ubicación zonal. La canoa es en fluvial, de hecho. Ya, pero ¿qué pasa? Aquí justamente tengo acá el tren, dice acá el tren es terrestre, el helicóptero es aéreo. Muy bien. ¿Por qué sería? A ver. Es por la cantidad de gente que transporta. Porque el tren sí lleva una buena cantidad de gente, el helicóptero también una buena cantidad de gente, pero el crucero lleva una inmensidad de gente. O sea, es numeroso. Estamos hablando de que podemos contar pues por centenares o a miles. Mientras que el tren no lleva esa condición de envergadura, ¿de acuerdo? Es por esa naturaleza, ¿de acuerdo? Y además hay que tener en cuenta que el crucero al momento de ser marítimo, como te decía, no lleva mucha gente y tiene una complicación muy importante en cuestiones de rapidez, mientras que el tren y el helicóptero son más pragmáticos, más prácticos, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la situación importante que hay que determinar. Y definitivamente canoa fluvial, ya sabes, por el hecho de que ser más artesanal. Muy bien, solamente para compararlo. Continuamos aquí. A ver, señores. A ver, voy a ver, usted me dice sí o no. La palabra principal es insigne. Y yo te voy a dar nombres, ¿ya? Y tú me vas a decir sí o no, si son o no son insignes, ¿ya? O sea, insignes o célebres. A ver. Mario Vargas Llosa. ¿Insigne o célebre? A propósito, mucha gente dice insigne y sinónimo de célebre, ¿no? Pero célebre tiene que ver con celebridad, con que es muy famoso, ¿no? Hay personas que son célebres por haber sido malvadas, pero ilustre o insigne tiene que ver con una persona muy digna. Muy bien. Bueno, para muchos sí, otros no se saben. Pero nadie está en contra de que, digamos, de que no lo sea en todo caso, ¿no? A ver, pregunta, a ver, uno más. Ricardo Palma. ¿Sí o no? Ricardo Palma. ¿Insigne o no insigne? Sí. Sí. Insigne. Alberto Fujimori. No. No. Hipólito Unanue. Hipólito Unanue. Ya. Manuel González Prada. Manuel González Prada. Sí. Sí. Micaela Bastidas. Ya. Sí, es insigne. Alan García. También. Célebre. No. Célebre. Sí, célebre como orador. No, célebre como orador, pero bueno, como presidente, pues una crítica enorme, ¿no? Y aparte, probatoriamente hablando, todo su entorno, pues, corrupción. Bueno, pero vamos a dejar de hablar de Alan porque ya falleció. Dice, en todo caso, cuando uno se pone a pensar, Ilustre es una persona muy digna, ¿entiendes? Estamos hablando de mostrar ciertos patrones de honestidad, de desarrollo social. Y aquí justamente hablamos de la dignidad. Aquí alguien que representa, para el Perú, alguien que representa realmente la dignidad como peruano, es Miguel Grau. Eso sí creo que nadie tiene que negarlo, ¿no? De hecho, su relación de insignia, de ser un sujeto insigne, de ser una muestra ejemplar, lo ha llevado justamente a la captura de la idea de que es el caballero de los mares. O sea, ser un caballero es ser digno, ¿no? Finalmente, estamos. Muy bien, continuamos. Hay una insigne carta de Miguel Grau justamente a la esposa de Arturo Prat. Muy hermosa, ¿no? Muy elocuente. A mí me gustó personalmente, ¿no? Y según lo que la respuesta de la esposa de Prat, a ella también la hizo sentir muy bien, a pesar del dolor de haber fallecido su esposa. Muy bien, entonces, ilustre, insigne. Hasta cierto punto sinónimos. Lubricante y aceite. Ah, el aceite es un lubricante. Ya, el aceite es un lubricante.
Ya. A ver. Colorido, colorante. Colorido es que tiene color y colorante es que pinta. Dichoso, feliz. Ya. Claro que el dichoso va mucho más allá de la felicidad, ¿no? Sí, es un poquito más que feliz, sí. Entonces, igual que el insigne es un poco más que célebre, ¿no? Despierto, animado. Bueno, yo estoy animado, pero no estoy tan despierto porque estoy que me caigo de sueño. No, mentira. Despierto y animado. Bueno, despierto y animado también son sinónimos relativos. Anciano y viejo también son sinónimos. Tenemos acá dos opciones en sinonimia. Perdón, tenemos tres opciones en sinonimia. La C, la D y la E. ¿Cuál es la respuesta? Pregunta. ¿Qué tiene que ver la celebridad o qué tipo especial de patrón? Es una virtud, ¿verdad? Virtud. Y hablamos de virtualidad. Y la virtualidad tiene que ver justamente con algo que se pueda sentir, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Dichoso y feliz. Claro, porque el dichoso o feliz tiene que ver básicamente con su interior. ¿De acuerdo? Y el estar despierto o animado tiene que ver básicamente con tu vigilia, ¿no? Es algo más que todo físico, ¿no? Y anciano viejo también tiene que ver con la fisionomía o la relación de antigüedad que tengan las personas. La respuesta es la C. Caótico y orden. A ver. Sí, a ver. La vez pasada, justamente, ¿no? Willy prendió su cámara de su cuarto. Sí, prendió, sí. No sé en qué momento prendió. ¿Qué encontramos en el cuarto de Willy? El gato estaba pegado al techo. Sí. Las medias parecían lianas. Así que no se prende mi cámara. Imagínate, se prendió su cámara de Willy. No mientas, Willy. Mira que tú ya prácticamente ya estás con el tiempo hecho ya. Ya te están buscando, te están buscando. Por si acaso, yo ya mandé a Maricielo. Sí. Y he dicho, Maricielo, si tú acabas con Willy, te vamos a dar unas pícaras. Y ya por unas pícaras mata, así que ya olvídate. Ya tu tiempo está contado, Willy. Tú ni digas nada, tú. Guau. Muy bien. No, Willy, gracias Pobre por haber Willy, lo venido. dejaron solo. No, Por unas pícaras. Willy, yo te digo una cosa. Willy ha tenido que ir Por unas pícaras. Willy ha tenido que hacer ha tenido que sacar café, pero ha venido así para ver la clase, nada más. Gracias, Willy. Salvemos a Willy. Muy bien. Continuamos. Y entonces acá, lo caótico es lo que no tiene orden. Inicuo no tiene daño. Inicuo significa malvado. Inicuo significa malvado. No confundir inicuo con inocuo. Inocuo es inofensivo. Desordenado, estructurado, no tanto. A ver, divergente, convergente son antónimos. A ver. A propósito, caótico es contrario a ordenado, no a orden, ¿no? Sí. A ver, difuso no tiene ni 10. Eso está mejor. Sí. Es como cuando se bota todo chilloso, todo como... ¿Han visto cuando se va la señal del televisor? Eso es difuso. Sí. Entonces difuso no tiene ni 10. Indiferente no tiene diferencia. No, indiferente no tiene. Sí, el indiferente es frío, ¿no? La D, claro. ¿La B? ¿Cómo que la B? No, la D. Muy bien. De dedo. La B de dedo, escuché yo. Muy bien. A ver, frente y nuca. A ver. Sí. La frente y la nuca. Le llaman algunos el cogote. Otros le llaman el lomo. Otros le llaman la joroba. Sí. Amo. Los cogotes en su cuello. Amo. No, claro, pero la parte de acá. Esto es cuello, pues. Esto es el cuello. Ya ve, La profesor. manzana. Claro. No, la manzana no. Esta parte de acá, ¿Vale? sí. Por eso que cuando cortan acá dicen, no, degollar, dicen, no, degollar, sí. Esto de acá que ven acá se llama el hueso. Sí es hueso, sí es hueso. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Hueso? El hueso yoides. Ahí está. ¿Vieron cómo se movió? Sí, la de Don Ramón, Ahí está. Ese hueso se mueve y está delante de lo que se llama la zona tiroidea. Sí. La tiroides está adelante, supuestamente sirve para cubrirlo, para protegerlo. Claro que si las mujeres a veces hacen esto, no, ¡pah! Sí, ahora esquivaste la cachetada y no te doy la cara, te doy el cuello. Así que, chicas, tengan cuidado. Claro que si el tipo viene a hacerte daño, al arranque, ¿no? ¡Pum! Métele uno ahí. Sí. Maricielo, escucha Maricielo. Entonces tenemos en cuenta aquí
que acá se llama el dioides. A propósito, tenemos acá, hay un músculo que llega por acá. Esto se llama el esternón acá. El esternón llega por acá. Esta fibra muscular delgada, nomás esa, llega por acá y llega por debajo y se mete y ajusta la lengua lateralmente. Esto se llama el esterno-miloioideo. Estilo miloioideo, sí. Y el otro va por acá, ¿no? Esternón, ¿no? Va acá al omóplato, ¿sí? A la zona, y termina acá en esta zona acá. Detrás de la oreja van a encontrar un huesecito muy notorio en el caso de los varones. Se llama el mastoide. Y justamente por eso se llama el esternocleidomastoideo. Porque hace esto, ¿no? Hace esto. Hace este tipo especial de vuelta. Sí. Es importante recordar eso. Muy bien. Parte de la cultura, ¿no? Sí. Anatomía, imagínate. Para aquellos que quieren estudiar medicina. Frente, nuca, adelante y atrás. Anverso, reverso. Anverso es la cara, reverso es el sello, claro. Pecho, espalda, también está mejor, pecho y espalda. Occipital, parietal. No, el occipital está acá. Y el parietal está acá. Estamos. Parietal está acá. Dorso, palma. El dorso es la espalda, el dorso es esta y la palma es esta. Ya, ¿está bien? La cara y el sello. La cara, ya, la cara de la moneda y la cara. Ya salieron las nuevas monedas, ¿no? Salió Micaela Bastidas. Ahí está Micaela Bastidas. Ahí está Miquita. Ahí está Micaela Bastidas. Ya salió Micaela Bastidas. ¿Y estos tres quiénes son? No veo hasta ahorita qué bien dice. Ya, ahora sí tengo. Creo que la ve, profe. Profe, la ve. Muy bien. Ah, y sería la B. La ve. El detalle está que, como que todos cumplen, ¿no? El detalle está en que son nombres comunes. Son nombres comunes. En cambio, cuando yo hablo de anverso, occipital, dorso, hablamos de nombres más técnicos, ¿no? Sí, más técnicos. Entonces, frente y nuca vendrían a ser como pecho y espalda. ¿De acuerdo? Claro, porque la frente está a la misma altura del pecho y la nuca está a la misma altura de la espalda. Ese es el detalle. Muy bien, la respuesta sería la B, como ustedes han dicho. Perfecto. Sigamos. Grupo líder. Allá. Un líder, un grupo es dirigido por un líder. El que lo dirige, ¿no? La C. Ahí está. Y en este caso sería, a ver, el país lo dirige un presidente. La barra un instigador. No. El equipo un entrenador. Puede ser. La banda un cabecilla, ¿no? También puede ser, La ¿no? D. La banda un cabecilla. Claro, mira, saca tu cuenta. Yo digo así. El líder de un grupo delincuencial llamado banda es un cabecilla. Claro, cuadra perfectamente, ¿no? Claro, en cambio el país implica también el territorio, pues. Esa es la situación. La respuesta es la D. Mejor respuesta, ¿no? Ah, güey. A ver. El buey jala del arado. Sí, también el arado también es la actividad por la cual se hacen líneas, se hacen zanjas dentro de lo que es el terreno. Entonces el buey jala el arado, el caballo el cochero. No, al coche. La No. D, El camello el beduino. La D. La D, el reno jala el... Ajá, el reno también es un animal que jala justamente el trineo. Muy bien, así es. Continuamos. Profe, ¿no vendría a ser la A? El caballo, no, es que dice cochero. El cochero es la persona. La persona que está en el coche. Claro, el cochero es ese que agarra, ¿no? Vamos, 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 Jochi, vamos, avanza, avanza. Entonces él es el que se sube al coche y dirige al animal, se llama el cochero. ¿De acuerdo? Sí, arado no es persona. Sigamos, árbol en la copa, llegamos a la copa del árbol. Sí, Eric se subió hasta la copa del árbol. Sí. Y desde ahí Jenny le dijo, no, sácame una guava. ¿Qué es una guava? ¿Qué es una guava? ¿Qué es la guava? ¿Conocen la guava? ¿Han comido guava o no han comido guava? No como guapo. ¿No comen guava? Profesor, no conozco. Pero si hay guava ya yo he visto en Pichanaca, he visto guava. ¿Qué es guapa? No, profe, no. ¿Qué es eso? Ya me acuerdo. Problema de nombres. El pacae, pues. El pacae. El pacae. Sí. A veces se ha comido, pues. Lo que pasa es que guava le llaman en el norte de Trujillo, en Cajamarca le llaman guava. Entonces ahí encuentras, sí. Lo que pasa es que por eso es importante llevarnos, ¿no? Sí, ¿por qué no? Saca tu cuenta, ¿no? A ver, pregunta.
En México, ¿cómo le llaman a la palta? Aguacate. Aguacate, ¿no? Aguacate, ¿no? Sí, en Estados Unidos, ¿cómo le conocen al kion? Jengibre. Jengibre, ¿no? Imagínate. O sea, entonces cuando tú ves Shrek y dices el muñequito de jengibre, es un muñequito hecho de galleta de kion. Imagínate. Harina de guión. Harina de kion, ¿sí? Y por eso que pica un poquito, pero qué bueno es la harina de jengibre para la garganta, porque tú sabes que el kion es bueno para la garganta, ¿no? Y aquellos que, digamos, tienen poca oxigenación también es bueno porque abre bastante las venas y hace que corra más rápido la sangre, ¿de acuerdo? Sí. Así que ya sabes que estás un poco apático, come kion, métete un kion. Esos son un poco raros, ¿no? Muy bien, continuamos. La A, profesor. A propósito que aquí en Perú hablamos un poco raro, ¿no? Dicen, no, oye, pucha, que tenía hambre y me metí un ceviche. ¿Por dónde te has metido un ceviche? No, me metí, ya, has comido ceviche. Sí, pero la gente dice, no, sí, me metí una tranca. ¿Cómo te vas a meter una tranca? Una tranca es un caballito así enorme, ¿por dónde te lo vas a meter? Me metí una tranca. Muy bien, hablamos raro. La copa en el árbol, la casa de la azotea. Ya, azotea arriba, ya puede ser. La E. El piso del techo también puede ser. Sí, profe, la E creo. Ya, pero el árbol es el todo, ¿no? La copa termina siendo parte del árbol. La azotea, a ver, claro, en este caso piso es solamente la parte de abajo. Hombre y cabeza, también está mejor. También está bien. La E. Poste foco también puede ser. Colina punta. Sí, la E. Colina punta. La punta no. Punta cima en todo caso se llama, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mejor? La D. A ver. Ah, por punta. No, aguanta. La colina no tiene punta, ¿no? Porque la colina justamente es una colina. Viene redondeadito arriba, claro. Es como la. Sí. Claro, por no hay colinas. Hay colinas allá en el Valle de la Selva, en caso de Pichanaki, porque no está en punta. En la sierra sí. Claro, porque el hombre y el árbol son seres naturales. Claro que después se ponen ropa y se comienzan a hablar algo raro, así que dejamos de ser naturales. A ver, una pregunta. Pregunto yo. ¿Quién es el hombre más culto? ¿El hombre de la selva o el hombre de la ciudad? El de la selva. Los dos, porque los dos tienen cultura. Pregunta. ¿Quién es el hombre más natural? ¿El hombre de la selva o el hombre de la ciudad? Los dos. Los dos. No. El man es el hombre de la selva porque él se relaciona con la naturaleza. En cambio, ¿qué pasa? A ver, una pregunta. Ustedes allá toman su cafecito. ¿Ustedes toman café en polvito? No creo, ¿verdad? Oh, si están tomando café en polvito, no puede ser. Tanguelas, ¿cómo es posible que ustedes caminan por averedas, hay café y ustedes no van a consumir café todos los días? O sea, bueno, tampoco podemos exagerar. Pero lo interesante es que aquí en Lima, sí, mucha gente consume café en polvito. En polvito, sí. Claro. Y encima exigen polvito. O sea, puro colorante nomás. No Muy bien. conocen la mayoría, pues. Sí, pues, Solo que unos pocos. no saben lo que se pierden ahí. Muy bien. Continuamos, a ver. Entonces acá decimos, el árbol tiene copa y el hombre tiene cabeza. Ambos en la parte superior, ¿ok? Sí, lo que pasa es que poste foco no, porque no es natural. Y piso techo porque piso no es un todo. Sí, tiene que ser un todo. Respuesta a la C. Sigamos. Antónimos. A ver. No, ¿vienes, no? Mi amor, siéntate. Toma asiento, siéntate. No, pero tú estás parado. No, mi amor, siéntate. Agarro. Y todavía, y tú, la arriba decía, y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Eres un caballero, sí. Claro, pues, porque te gusta, porque te encanta. Y con el tiempo, La B, profesor. a ver, lo contrario es un La B. patán, La D. un salvaje. Claro, pues, un patán agarra, no, la chica se va a sentar y el otro le jala la silla. Imagínate, aplauso. Imagínate, es un brusco, es un desastre total de la relación. Muy bien, conculcar es obligar a alguien a hacer algo. Lo contrario de conculcar sería, conculcar vendría a ser infringir, su sinónimo. Infringir es castigar con palo, con látigo. Infringir. Entonces su antónimo sería acatamiento. No, es verbo, por lo tanto la respuesta sería La B. obedecer. Muy bien, la respuesta sería obedecer, porque es verbo, claro. Acatar, obedecer. Sí, lo contrario.
¿Qué cosa es lo contrario de lo contrario? Sí, te piden el antónimo. Así que, ¿qué es lo contrario de lo contrario? Esa redundancia, profe. Es lo contrario de lo contrario. Sí, mi amor, ¿qué soy para ti? Eres lo mejor de lo mejor. A ver, ¿cómo sería? La D. Lo contrario de lo contrario sería lo parecido, no. La interactiva. El consenso. Consenso es cuando tú y yo estamos de acuerdo. Ah, la D. La D, por eso consenso es cuando tú estás de acuerdo con los demás. A ver, sería en este caso, claro, lo contrario de lo contrario sería el consenso, ¿no? Muy bien, continuamos. Sí. Aquello cuando todo el mundo está de acuerdo, nadie se contradice. Muy bien. ¡Rústico! Sí. Ah, hay tipos rústicos, ¿no? Sí. No. ¡Ese es mi sobrina! ¡Ese es mi sobrina! ¡Au, tío, suave! ¡Ese es mi sobrina! ¡Ese! ¡Au, au! Sí, eres rústico. A los chusquitos nomás. Lo contrario sería delicado. La D. Sí, pero no dice delicado, dice delicadeza, así que no puede ser. ¿Cuál sería? A ver. La D. Sensible, pero Sensible. sensible rústico no, porque hay gente que es rústica por la ubicación y sensible en su servicial. Aquí un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. Aunque parezca mentira, el término citadino no solamente significa el que vive en la ciudad, sino la persona que tiene refinamientos. Aunque no siempre es así, pero eso es lo que significa según la acepción del diccionario, ¿no? Citadino es el que guarda costumbres con modas, con modal, estamos. Y entonces hay en cuenta eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de esta segunda parte? No, tercera, perdón. No. Hemos hecho oraciones incompletas, analogías, antonimia. Ahora vamos a otras formas. En otras formas, a propósito, se trabaja mucho con la idea de lo que se llama el patrón de entorno semántico. Y acá una condición que voy a tener en cuenta. A ver. Pregunta. No digan guitarra. ¿Qué es esto? No digan guitarra. ¿Qué cosa es? Instrumento, muy bien. Entonces, en la definición de guitarra puede ir incluido el término instrumento. Pregunta, si yo digo instrumento musical, ¿esto forma parte de o no? Forma parte. Si yo digo conjunto, instrumento musical, ¿esto forma parte de o no? Sí. Sí, pregunta, ¿y esto? No. Y esto no. Pero si yo digo aparatos, No. pregunta, si yo digo aparatos, ¿este cumple y este cumple o no? Sí. Sí, ambos son aparatos, porque los aparatos son aquellas cosas que el hombre ha construido. Estamos. Profe, entonces, ¿una moneda también es un aparato? También. Entonces, ¿cómo verás? Profe, entonces, ¿un plumón también es un aparato? También. Profe, ¿un celular? También. Por lo tanto, cuando uno va a un lugar donde había una población, muchas veces se encuentra aparatos, que en algunos casos puede ser basura que se ha quedado ahí, pero sigue siendo aparatos porque el hombre lo hizo. ¿Ok? Profesor, entonces un aparato tiene que ser moderno. No, porque por ejemplo hay lugares donde se han encontrado pedacitos de cabeza de flecha hechos de repente de piedras labradas y son aparatos. Porque no depende que hayan sido antiguos o modernos, depende que hayan sido hechos por el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el caso de un tipo especial de referente, como el caso de esta temática muy importante que hemos visto? Acá dice lo siguiente, ¿no? Señalen la serie que tenga distinta, dice acá, desde el punto de vista gramatical. Acá hay dos cositas que debemos recordar. La gramática y la semántica. La gramática básicamente busca la funcionalidad, o en todo caso busca las palabras en función a cómo se activan dentro de una oración. Y en la semántica trabajan respectivamente con el significado. Por ejemplo, si yo quisiera definir guitarra, yo puedo decir instrumento musical de cuerdas, ¿no? Utilizado de repente en España y en Sudamérica. Por ejemplo, podría definirlo así, no estoy diciendo que sea la definición exacta. Pero cuando digo instrumento musical de cuerdas, ya estoy poniéndolo en un grupo definido, estamos. A diferencia de ello, de repente podría encontrar la flauta, que es instrumento musical de viento, y entonces ahí comenzamos a disgregar, estamos. Entonces, cuando hablamos de semántica, hablamos de definir a las palabras en función de otras palabras. En cambio, en la gramática hablamos de la función dentro de la oración. Muy bien. Vamos a ver aquí. Y entonces decimos aquí lo siguiente. Vamos a ver. Disculpe. Señalen la serie que sean distintas además desde el punto de vista gramatical. Abrazar, abrazar. Ambos son palabras que se escuchan igual,
Se escriben diferente, pero parecido. Y hay que tener en cuenta que el sonido son iguales. Hay una homofonía. Ascenso, ascenso. Cuando yo digo ascenso y el otro dice ascenso, ahí son parónimas. Las primeras eran homófonas. Óvulo y óvulo son parónimas. Óvulo, no. Perdón, acá hay un error. Sí, porque acá la palabra sí se ha autocorregido. Acá sería óvulo. El óvulo es la colaboración y el óvulo es lo que las mujeres, pues, no, cada mes producen justamente para hacer un bebé. Siervo, siervo. Hay una condición donde hay una... Ah, no, entonces estaba bien, perdón. Acá hay ese error, el error es mío. Ah, el error es mío. ¿Por qué óvulo? Y acá un detalle muy importante que quiero recordarles. El óvulo, vamos acá a ir al diccionario de la RAE, siempre apoyarnos acá en la RAE. OPQ, óvulo. Acá está. En el patrón número 14, el óvulo, ¿qué cosa es? OPQ. Óvulo. Y aquí dice lo siguiente. Óvalo, óvulo, óvulo. Ahí está. Ahí está. Óvulo. Dice así lo siguiente. Arquitectura, cuarto bosel. Arquitectura, adorno en forma de huevo, rodeado por un cascarón y con dos puntas de flecha intercaladas entre cada dos. A propósito, para que no, vamos a agrandar un poquito la imagen, no se diga que el profesor te está mintiendo. Aquí está, a propósito, desde el número 14, como verás, ahí está, desde la palabra no ofensor hasta la palabra perpunte, y ahí está, aquí está la palabra óvulo, en la parte inferior, acá, la última parte, aquí, donde estoy moviendo mi dedo, óvulo, y ahí justamente está lo que te acabo de decir, por si acaso, ¿no? Para que no quede dudas. Es importante mantener justamente estas ideas. Y entonces, a propósito de esto, podemos justamente determinar ciertas condiciones. Entonces decimos acá, abrazar, abrazar, hay homofonía, óvulo, óvulo, homofonía, siervo, siervo, homofonía y losa, losa, homofonía. La respuesta acá sería la B, porque la B no suena igual. Pero se lee igual, ahí digo ascenso, ascenso. No. Ascenso, en el primer caso, es afirmación. Y se lee así, ascenso. Y en el segundo caso se lee ascenso. Sí, ascenso. Sí, son diferentes pronunciaciones. ¿De acuerdo? Es como consciente y consciente. Consciente es racional. Consciente es despierto. Muy bien. Sí, pequeña diferencia, ¿no? Profe, pero no encuentro la diferencia. Consciente, consciente. Profe, sigo sin ver la diferencia. No te preocupes. No te preocupes porque este video va a estar en YouTube, así que lo puedes repasar varias veces. Para que te des cuenta. Sí. Es como cuando utilizamos el famoso seteo, ¿no? Zapatero, zapatero. Yo digo, qué sapo que eres. Sapo. Zapatero. Claro. La Z se utiliza básicamente con la lengua en la parte superior palatina y haces esto, ¿no? Z. Aparece la lengua, la punta prácticamente choca con la parte lateral interna de los incisivos. Y decimos Barcelona, ¿no? César. Muy bien, continuamos. El concepto de convento, dice acá, incluye el de vivienda. Un convento es una vivienda donde habitan las monjas, ¿no? Eso es verdad. En primer caso, verdad. El concepto convento presupone necesariamente el de monje. Presupone necesariamente, no necesariamente. No necesariamente presupone, ¿o sí? ¿Presupone? O sea, ¿se puede suponer que el convento es antes que el monje? No, primero existe el monje, luego el convento, sino ¿quién lo va a habitar? No lo presupone, no necesariamente. No necesariamente, estamos. El concepto convento está vinculado necesariamente al de religiosidad. Convento. No. Necesariamente no, porque la palabra convento tiene que ir con la conventualidad o convención. Sí, como cuando todos están de acuerdo. Ahí encuentras el tipo de Entonces solo uno. Claro. Ahora, por si acaso, para que más o menos lo puedan entender, porque acá justamente el detalle de la palabra convento está aquí y vamos a analizarlo en este punto. Aquí está la unidad número 6, ¿no? También de la RAE, nuevamente. ¿Ya? Y justamente para que entiendan qué cosa es convento y no nos quedamos con la duda. Convento. Convenir. Aquí está. Convento. Acepción número 1. Casa o monasterio en el que viven los religiosos. Ahí está la palabra religión. Religiosos bajo las reglas de la institución. 2. Comunidades religiosos que habitan en la misma casa. O sea, un convento también es el grupo. 3. Marítimo. Clara, dice clara o hueco entre dos cuadernas.
4. Concurso, concurrencia, junta de... Dice acá, concurso, concurrencia, junta de muchas personas. Sí, como te decía hace un rato, convento también es el grupo de gente. Entonces, aquí tenemos en cuenta lo siguiente. Convento, distrito judicial, aguanta, también es convento eso. Sí, entonces, como verás, hay eso. Propósito, por si acaso, ahí está. Para convento, en todas esas acepciones que tenemos en la manual. Tenemos más de 3 acepciones. Entonces, ahora sí vamos a ver. Y entonces, ¿presupone necesariamente monje? No. Pero sí está vinculado a la religiosidad, porque también es el grupo de religiosos. Necesariamente en una de sus definiciones sí va a tener la situación, ¿de acuerdo? Sí va a tener la condición. Así que cambiamos acá el color y tenemos aquí. Ahora, pero el detalle a tener en cuenta es el siguiente, ¿no? Pregunto yo, te preguntan de cuáles son las verdaderas. Y aquí justamente decíamos que, perdón. A ver, tenemos en cuenta aquí, incluye el de vivienda, ya, sí. El concepto monje presupone, no, esta condición necesariamente no tiene ese tipo de especial de relación, no la tiene, no es necesaria. ¿Por qué? Porque hablamos bajo una sola definición. Estamos aquí en este caso, dice aquí lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos en cuenta que esta condición necesariamente no existiría. Estoy, me sale el color, ahora sí, ya está. Listo, la respuesta en este caso sería solo uno, ¿ya? Sí. Estoy calificando mal la situación con esta, ahora sí. Sí estaba bien el rojo, listo. En este caso sería aquí solo uno. Continuamos. A ver. ¿Qué concepto incluye el resto de su... dice al resto de su definición? O sea, estoy buscando que una de las alternativas, cuando se defina, utilice a todas ellas. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Ordenar. ¿Ordenar? Compaginar es... Compaginar es ordenar en una secuencia, es una actividad que sirve para ordenar en secuencia bajo un tipo especial de criterio. Eso es compaginar, ¿de acuerdo? La respuesta clave aquí es compaginar. Está dentro de la definición todas las demás. Claro que faltaría la palabra página, ¿no? Sería mejor todavía. En las siguientes instrucciones señale cuál debería iniciar un texto sobre cómo cambiar el foco probablemente quemado, siguiendo un criterio lógico. A ver, lógicamente hablando, ¿cuál sería el primero de todos estos grupos, de todas estas oraciones? ¿Cuál sería el primer momento? Aquí tengo el foco. Se ha quemado el foco. Oye, ¿está caliente este foco? ¿Por qué está caliente el foco? ¿Cómo está caliente? Si está apagado hace rato. La A dice por acá. Presionar el interruptor para probar. Para probar. Comprar un foco adecuado de tamaño ambiente. Revisar la conexión del fluido eléctrico. Ver que el foco esté realmente averiado. Desenroscar el foco que supuestamente se va a cambiar. No, lo primero que tengo que hacer es presionar a ver si realmente no. A ver, oye, ¿en verdad está apagado? Voy a probar primero si está prendiendo o no. La otra situación es ver que el foco está realmente quemado. Justamente, una vez que ya he hecho esa prueba, ya recién veo si el foco realmente está quemado, pero para eso tengo que hacer subir y desenroscar, ¿verdad? Muy bien, la respuesta sería la A. Siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Qué concepto no pertenece al punto de vista, dice acá, al grupo desde el punto de vista de su significado? Ajá. O sea, no va a estar en el significado de las demás. Es un término excluido en realidad el ejercicio. Lo que pasa es que es una manera diferente de ponerlo. Nebuloso, túrbido, opaco, translúcido, difuminado. A ver. ¿Translúcido? Translúcido, porque translúcido es que deja pasar la luz. Que deja pasar la luz. Mientras que todo lo demás básicamente son turbios, ¿no? Claro. Ajá. Difuminado, a propósito, es como cuando tú echas un poco de maicena dentro del agua. ¿Has visto que se difunde? Igualito. Y se pone todo paquito, ¿no? 65. ¿Qué serie no guarda la misma relación que las demás? A ver. Infeliz, indebido, incierto. Encima, encubierto, enterrar. Atónico, atípico, afable. A ver. Desvirtuar, destemplar, desmanchar. Revelar, redoblar, retomar. A ver, ¿cuál sería el caso donde... claro, todos son contra... Básicamente la distinción es con el prefijo. ¿En cuál de ellos la función que se repite no es un prefijo que va a relacionarse con ello? ¿Qué me dicen? A ver.
La E dice revertir, redoblar, retomar. Claro, revertir es cuando tú reviertes la situación, cuando tú lo cambias. Redoblar es cuando justamente tú redoblas esfuerzos. Retomar es cuando tú lo tomas en cuenta. Pero acá, ¿cuál sería en ese caso? La respuesta sería básicamente atónico, atípico, afable. ¿Por qué? Porque atónito, ¿sí? Acá tenemos que afable y atónito tiene que ver justamente con el... No trabaja como un prefijo el caso de afable, ¿no? No, ¿verdad? En cambio, atípico sí. Claro. Y atónito sí también justamente tiene que ver con eso. Sí, entonces la respuesta acá sería justamente la C. ¿De acuerdo? Sí, la forma justamente de tipo gramática. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profesor. Muy bien. Todo bien, todo bien. Vamos a propósito, vamos a descansar un poquito. Vamos a hacer que el profesor Navarro descanse un poquito y hay que ponernos sapos. ¿De acuerdo? Antes de la lectura, todos ustedes ya tienen la lectura, ¿verdad? Así que mientras la van leyendo, voy a colocar un video. Sí, el video también está aquí, porque justamente habla de ellos. A ver, vamos a poner aquí. ¿No? Por si acaso, porque después lo copio. Aunque lo tienen ahí, no, mejor lo voy a poner acá. A ver, abrir vínculo. ¿Me confirman que se puede ver y escuchar, por favor? ¿Se puede ver y escuchar? Willy, confírmame. Gracias, chicos. Las ranas marsupiales del género Gastroteca tienen un modo reproductivo único entre los anfibios, en el cual los machos fertilizan los huevos fuera del agua para luego colocarlos en un saco de piel en la espalda de las hembras. Luego, en las especies de desarrollo incompleto, las hembras depositan los renacuajos, ya en un estado avanzado de desarrollo, en cuerpos de agua, donde estos continúan su vida libre hasta alcanzar la metamorfosis. En cambio, en las especies de desarrollo directo, los renacuajos completan el desarrollo dentro del saco dorsal de las hembras y salen como ranas juveniles completamente formadas. En Argentina existen 3 especies endémicas: la rana marsupial de Baritú, Gastroteca chrysosticta, que habita en la provincia de Salta; la rana marsupial de Calilegua, Gastroteca cristiani, que habita en la provincia de Jujuy; y la rana marsupial de la Banderita, Gastroteca gracilis, que habita en las provincias de Catamarca y Tucumán. Las 3 Bien. Solamente era un pequeño espacio. Ahora sí, por favor. Vamos a leer. Voluntarios. ¿Quién digo yo? ¿Jenny? Muy bien, Jenny. No, Valerie. Ah, Valerie. Valerie. ¿Lo lees de tu propio class o lo abro acá la imagen? La imagen, profesor. Ya. ¿Listo, Valerie? ¿Ahora sí lo puedes ver? Listo, comenzamos. Profesor, Sí, comenzamos. la selva proporciona muchas oportunidades para la vida de los anfibios y reptiles. A los primeros utilizan de agua para la puesta de y favorecen lógicamente la gran disponibilidad de líquido y alimento, hasta el extremo de que son muchas de las especies de ranas parecidas a la ranita de que nunca bajan al suelo de los árboles que se forman tras las lluvias en los huecos de los árboles y las pliegues de las grandes hojas. El caso más extremo, sin embargo, lo representa la rana marsupial del género Gastroteca, que lleva a los hijos en su completo desarrollo en una bolsa perfectamente húmeda que se abre.
La diversidad de especies, tamaños, tipos y colores entre las ranas amazónicas es impresionante. Ya comenzábamos lo difícil que es ver fauna en la selva. Por otra parte, el único modo razonable de desplazarse a través de estas selvas es buscando los espacios abiertos, esto es, los ríos. Navegar, en la técnica descubrieron los conquistadores, es la única manera de viajar en la selva. Y los animales, el viajero, el navegante, es como ve con más frecuencia y los que antes van a resultarles familiares. Pero literalmente el presente mestizo. Son los reptiles que toman el sol en las orillas. En otras palabras, los caimanes y cocodrilos, por un lado, y las tortugas acuáticas de Galápagos por el otro. Gracias, Val. Muy bien, entendamos acá este tipo especial de situación. Gracias, Valeria, nuevamente. La selva. Para aquellos que podemos conocer la selva, ¿no?, vamos a encontrar justamente, ¿no?, tortugas, ranas, ¿no?, lagartos, pequeños cocodrilos, grandes cocodrilos también. Entonces, pero bueno, en realidad, como te digo, no es en la naturaleza y justamente es una... Lo que sucede aquí, algo muy importante que justamente hace un rato, mi hijita me preguntaba, papá, ¿y cuando los dinosaurios estaban ahí, llegó el hombre mató a los dinosaurios? Yo le digo, no, hija, no habían, o sea, son dos épocas distintas. Y entonces no se vieron. Bueno, finalmente si el hombre hubiera aparecido ya se hubieran comido hace rato. Pero bueno, lo Ya nos importante de esto... hubiéramos extinguido, profesor. Claro, pues ya se habían extinguido. O sea, nosotros llegamos ya cuando ya los demás se habían extinguido. Sí, lo que pasa es que prácticamente aquí la glaciación y la teoría del cometa son muy importantes aquí. Y definitivamente no los... O sea, hay ciertos animales que resisten ciertos climas, ¿no? Y siendo franco, o sea, imagínate pues a una rana pues acá en la costa, ¿no? O sea, en una costa que en algunos casos es de tipo clima tablazo, o sea, desierto. Entonces, no todo en Lima, no todo, perdón, en la costa es valle, ¿no? Entonces, pero bueno, frente a este tipo especial de comparativa tenemos en cuenta que sí podemos encontrar en lugares como la selva pues a este tipo especial de fauna muy importante, ¿de acuerdo? Y justamente ante la sorpresa de muchos, este batracio justamente está dentro del grupo de los que digamos circunda o contundentemente habita en la selva, ¿ok? Entonces, como verás, tenemos en cuenta este tipo especial de condición. Entonces estamos yendo a las preguntas, ¿ya? Y justamente tenemos aquí, ¿es correcto? O nuevamente, gracias Valerie por la lectura. Dice, ¿qué es correcto de acuerdo con el texto anterior? La ranita de Hampton es una variedad de rana americana. ¿Ya? ¿Eso es correcto o falso? Habla de ibérico, ¿no? Dijo ibérico. ¿Ibérico es dónde, ah? ¿Dónde es ibérico? ¿Dónde sería la península ibérica, chicos? Pues hombre, ¿en dónde va a ser, pues? ¿Dónde son los ibéricos? En España, pues, ¿no? La rana gastroteca, claro, lleva a sus crías en una bolsa hasta su muerte. O sea, ¿hasta su muerte o hasta su adultez? No, falso. Dice, dice a perpetuidad, ¿no? Falso. Dice, espérate, dice que lleva a perpetuidad. ¿Qué significa perpetuidad? A ver, en el texto hay que tener en cuenta eso. A ver, justamente, dice acá, mira, que lleva a sus hijos hasta su completo desarrollo en una bolsa perpetuamente húmeda allá. No es que hasta su muerte, sino que siempre está húmeda. Lo que está diciendo es que perpetuamente está húmeda. Estamos. Ten en cuenta eso. Entonces, como verás, hay ese tipo especial de condición. Y entonces hablábamos justamente de esto. Así que no es hasta su muerte. Los mosquitos están en toda la selva y en todo momento. Así, ellos sí. Ellos sí están en cada instante. Prácticamente, ellos sí. La vez pasada, ¿no? Yo lo vi, ¿no? No. Prácticamente, yo le cuento, ¿no? Valeria le iba a matar un mosquito a Willy. Y Willy dijo, no lo mates. ¿Pero por qué? Lleva mi sangre, le dijo. Sí, siempre están presentes. Entonces, hay en cuenta eso.
Muy bien. Entonces los mosquitos están en toda la selva. Sí, en el texto dice eso, ¿no? Que están perennemente, dice perpetuamente, están en cada momento. Te siguen ahí. Eso es cierto, según el texto. Las tortugas llamadas Galápagos son originarias del mar. Ay, espérate, no dice que sean del mar. Más de una de las anteriores. Dice acá, vamos a ver aquí. Vamos a checar un poquito esto. A ver. La rana Antón es iberamericana. A ver, vamos a checar esto, por favor. Es importante. La rana Antón. A ver, sí, para chequear esto. Antón de la península ibérica, ya, esto no es cierto, ya. Muy bien, la primera no es cierta. Luego decimos acá lo siguiente. Hasta su muerte la ve, no. Las tortugas llamadas Galápagos son originarias del mar. Espérate, ¿son originarias del mar, dice? No. Dice, tortugas acuáticas o Galápagos por el otro. O sea, son dos distintas, ¿ah? Escúchame. No confundas. Las tortugas Galápagos son esas tortugas enormes, grandes, que pueden pesar tranquilamente, pues, más de 160 kilos, enormes, y viven como 200 años, ¿ah? Y tienen unos cuellos enormes y largos. O sea, sí. Entonces, esas tortugas están en la isla Galápagos y normalmente no ingresan al mar si no viven ahí. O sea, probablemente paran soleándose todo el rato. Entonces, las tortugas acuáticas son esas justamente que sí paran en el mar. Muy bien. Ahí tenemos en cuenta aquí lo siguiente. La respuesta sería, no hay respuestas. No hay más de una respuesta, solamente hay una, ¿ya? Ahí está. Los mosquitos están en la selva y en todo momento. 65. ¿Qué se puede deducir del texto anterior? A ver, deducción. La fauna de la selva es tan mimética que no se puede ver. A ver, aguanta. Dice la fauna de la selva es mimética. ¿Dice el texto? ¿Argumenta que hay mimetismo? Falso. ¿Habló de mimetismo en el texto? No, profesor, no, profesor. Dice acá, No, profesor. escúchame. Dice que hablamos de surcamos abiertos, reptiles, disponible líquido. No, a pesar que es cierto que un tema tranquilamente de los animales de la selva sería justamente que puede haber mimetismo, pero no está hablando de eso el texto. El texto no está hablando de eso. Los huecos de los árboles son un microhábitat para algunos animales. Ah, ¿eso está en el texto? Tampoco está en el texto. Tampoco, ni siquiera se puede deducir tampoco. ¿Todos los reptiles necesitan de agua para poner sus huevos? Tampoco dice eso el texto. Falso. La única forma de cruzar la selva es por el agua. Se deduce, pero no está. A ver. Dice acá, la única forma de cruzar la selva es por el agua, por ello los conquistadores no lo hicieron. ¿Ah? ¿Cómo que no lo hicieron? Falso. Claro, falso. Falso, ¿no? profesor. A ver. A ver. Vamos a ver. Pero dice acá, todos los reptiles necesitan de agua para poner sus huevos. ¿Eso en el texto está cerca de poner huevos o no? Los colores de las ranas amazónicas no son variados. Ajá. Ah, ese. Este se puede deducir, ¿no? Claro, porque en el texto habla justamente de la condición donde se peregriza en básicamente un color, ¿no? Aquí está. La diversidad de especies, tamaños, tipos y colores entre ranas es impresionante, dice. Es impresionante. Se deduce. Entonces, básicamente en este caso, hablamos justamente de... Ya, ahí está. La La E, profesor, la E. Muy bien. La respuesta sería, acá decimos acá lo siguiente, ¿no? La E dice acá, ¿qué se puede deducir del texto? Los colores de las ranas no son variados. Aguanta, pero sí son variados. Según el texto sí son variados. Sí, son varios. A ver. Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta. La B, profesor. La No única puede ser la D, forma- no puede ser la D porque dice no. ¿De acuerdo? No, dice no. Ahora, No, acá dice la B. la B. Los huecos de los árboles son un microhábitat para algunos animales. ¿Qué dice el texto acá? A ver, ¿qué habla acerca de los espacios? ¿Dice o no dice algo? Ahí está. A ver. Dice acá que nunca baja del extremo. No habla de eso. A ver, espalda, tipo. No habla tampoco de eso. Tampoco. No habla de los árboles, ¿no? Nada se indica de los árboles. No habla en ningún momento de los árboles. ¿De acuerdo? Como no hablan de nada con respecto a los árboles, vamos a trabajar con esta idea. Sí. Entonces acá sería, dice aquí, la fauna de la selva es tan mimética que no se puede ver. No se puede ver. La fauna no se puede ver. No, eso es falso. Los huecos de los árboles son un microhábitat para algunos animales. Eso será cierto, pero no se puede deducir. Todos los reptiles necesitan de agua para poner sus huevos.
no podemos argumentar que todos, porque el texto no lo argumenta, ¿no? O sea, no puede ser ni la A, ni la B, ni la C por la deducción del texto. Solamente la única forma de cruzar la selva es por el agua, pero ellos no lo hicieron, no puede ser eso. Acá hay un error, ¿ya? Sí, por favor, aquí, por favor, ha habido un error, una corrección, por favor. Acá tendría que ser, son variados, ¿de acuerdo? Porque el texto dice eso, La E. ¿ya? Pero aquí sería así, escúchame. Es falso, vamos a hacer el cambio. Es falso porque es importante corregir. Que los colores de las razas amazónicas son no variados. Ahora sí podemos hacer una deducción. Porque ¿qué es lo que he hecho ahí? A ver, ¿qué es lo que he hecho ahí? ¿Se acuerdan lo que vimos la pasada? O lo que dije hace un rato que decía, profesor, es una redundancia. Lo contrario de lo contrario. Estoy haciendo eso. Lo contrario de lo contrario es lo mismo. Así que claro, estoy dando la forma. Lo que pasa es que al parecer había una traslocación de la clave. Muy bien, continuamos. Vamos a ver aquí. ¿Qué afirmaciones son correctas de acuerdo con el texto anterior? La rana marsupial se caracteriza por sus vivos colores. ¿Sí o no? No solamente leemos el texto, sino también vimos el video, ¿no? Y también es cierto. Eso es verdad. Los colores gustaron familiares a los reptiles. ¿Les gustaron familiares a los reptiles? Relativo. Dice acá, ¿existen ranas que viven siempre en los árboles? Sí existen. Sí existen. La respuesta es 1 y 3. 1 y 3. Sí, 1 y 3. Lo que pasa es que la 2 no se sabe si es cierto o falso, ¿no? Porque no hay nada que diga eso. Siguiente. Bien. Mujer interesada, mereces el desprecio. Sí, así canta una canción, un vals peruano, limeño. Y bueno, ¿no? Justamente el texto tiene que hablar de eso. Sí, Dios mío, qué barbaridad. Sí, a veces ocurre, ¿no? Y entonces ocurre aquí lo siguiente, ¿no? A propósito, un detalle a tener en cuenta. Sí. Algo chiquito nomás. Este sí te va a gustar. A ver. Un grupo de mariachis se metieron a una fiesta. Sí, se metieron a la fiesta. Y festejaban a la pareja. Pero hay un problema. Que ella no es Melissa y él tampoco es Esteban. F por ellos. Sí. ¿Qué pasó? Dice. F por ellos. A todo el mundo, es un inmenso placer este día tan bonito y especial. Susana Padilla. Usted me dio manos, ¿no? ¿Cómo son? A ver. Veníamos a este casamiento, no sé. ¿Cómo se llaman los nombres? Evangelina y Juan Pablo. Nosotros veníamos a este casamiento, compadre. Se confundieron, se patearon de fiesta. El portero, vamos a matarlo ya. No. Con todos los invitados que nos paguen esta actuación. No, quédense tranquilos. ¿Y se van o no se van? Y se van, mira, ¿ves? Se van. ¡Qué buen negocio! Vienen y se van. ¿Y sabes qué dicen antes de irse? Si alguien logró subirlo a YouTube, tú dices, imagínate pues. Y la chica que estaba diciendo, ay, me atreví mariachi, mi amor, y no era cierto. ¿Y quién será Melissa? Dice, no. Vamos a leer ahora justamente ese texto, hablando de cosas que a veces no salen muy bien. Las limeñas, consecuente con su manera de proceder con el orden de ideas que se desprenden de este estado de cosas, no ven pruebas de amor sino en las masas de oro que les son ofrecidas. Es por el valor de la ofrenda por el que juzgan la sinceridad del amante, y su vanidad está más o menos satisfecha según sean las sumas más o menos grandes o el precio del objeto que ha recibido. Cuando se quiere dar idea del violento amor de tal señor por tal señora, no se emplea sino esta fraseología. Le ha dado oro a manos llenas. Le ha comprado por un precio enorme todo cuanto había de lo más precioso. Se ha arruinado totalmente por ella. Es como si nosotros dijéramos, se mató por ella. La mujer rica siempre recibe dinero de su amante, aunque sea para darlo a sus negras. Si no tiene en qué gastarlo, es para ella prueba de amor, la única que la puede convencer de que es amada. Muy bien.
A propósito, no estamos hablando de todas las limeñas, ¿ah? Solamente el 99.99. No, mentira, es broma. No, las mujeres no son interesadas. ¿Verdad, Mark? ¿Verdad, Willy? ¿Verdad, Jan Pipi? Sus muchachos se han ido a trabajar para traer plata para la chica. Bien. Vamos a ver, ahí se rió Valerie, creo. Valerie, cuidado, por favor, no le estés sangrando al muchacho. No voy a decir eso. No voy a decir eso, dice. No, no, mentira. A ver, hay que ser franco. Las mujeres en el Perú no son interesadas. Sí, por eso algunas están manteniendo vago. A ver, veamos, a ver. Vamos aquí a detallar un punto muy interesante de esto. Decimos aquí lo siguiente. De acuerdo con el texto anterior, la sinceridad de un amante se encuentra en relación directa con cuánto va a gastar, cuánto invierte en mí. Sí, ese es el problema, ¿no? Imagínate. ¿Será cierto o no será cierto eso? Bien, tenemos en cuenta aquí lo siguiente. Sí, tal vez parezca mentira, pero mucha gente piensa que no, es que él me compró un arreglo maravilloso, un arreglo de rosas hermosas. Sí, la chica agarra, mira la canasta, ¿no? Y se le escapó, sí. No sacaron la etiqueta del precio. ¿Qué? ¿20 soles nomás? ¿Eso es algo para ti? Imagínate. Qué barbaridad, sí. Eso me hace recordar una película llamada Tizoc, donde el indio pues pelea con el dueño del terreno, porque él dice, no, ¿por qué estás cazando acá si estos son mis terrenos? Vete de aquí, indio maldito. Y lo bota, ¿no? Y después agarra, sube su caballo, y el caballo, al ver unas culebras, sale corriendo, ¿no? Y el indio, a ver que el tipo cae al piso y el caballo lo está arrastrando por todo el pedregal, porque está que se chanca y el pobre, agarra su onda y ¡pum! Y ¡pa! Lo mata al caballo. ¡Pa! Le da en plena 100 y lo mata al caballo. Y el tipo queda ahí malherido, ¿no? Después, al enterarse quién ha sido su salvador, es reticente el dueño de la chacra, el dueño de la hacienda, en darle un premio, a pesar de que la hija le dice, no, pero tienes que agradecerle a él de tu vida. Y entonces, ya, llámalo al indio, ya yo le voy a agradecer, pero agradecele bien, pues ya. Ven, ¿cómo te llamas? Tizoc. Quiero agradecerte, gracias a ti estoy vivo, así que, a ver, tráeme esa bolsa. Y saca de una bolsa de monedas de oro, le da 2 monedas de oro. Y ahora, ¿sabe qué le dice el indio? Eso es lo que usted vale, mejor tómelo y cómprese algo de dignidad. Imagínate, o sea, hay en cuenta eso, o sea, comprar dignidad, imagínate, ¿no? A ver si le alcanza. Entonces, como verás, es importante. A propósito, hay personas que lamentablemente piensan que si una persona gasta en ello, recién vale su cariño, ¿no? Pero en realidad no existe esa figura como cariño. Existe algo así como una especie de compra de estima. La persona que busca, escúchame bien, sangrar a alguien para sentirse bien o que alguien gaste en esa persona, es una condición de subestimación. Así tenga mucho dinero, sigue siendo subestima. Porque las personas no valen por lo que se gasta en ellos. Sí, tengo acá mi polito de gamarra bien bonito. Mi esposa me lo compró. Continuamos. De acuerdo con el texto anterior, la sinceridad de un amante se encuentra en la relación directa con la convicción de sus palabras, el precio... Ajá. De acuerdo al texto, tiene que ver con el precio del regalo, ¿verdad? Sí. Ahí está, muy bien. Sí. No, acá a Jenny ya le llegó su regalo. Le han regalado un chupetín de China. Perdón, de 40, perdón. Muy bien. Continuamos. Sí, claro. Sí, pues. En el texto de la frase le ha dado oro a manos llenas. Sí, equivale a vendió su alma al diablo por ella. Oh, qué loco. Los precios son altísimos en Se Lima. mató por ella. Equivale a se mató por ella. Sí. Espérame, jueguería siempre, te amaré hasta el juicio final. Gracias, profesor. Sí, eso le dijo Willy Terminator, ¿no? A Sarah Connor. Muy bien, continuamos. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Amor interesado en Lima. Pero hablo específicamente de las mujeres, ¿no? Las limeñas y la prueba, la idiosincrasia de las limeñas, no, tendría que ver con las limeñas y la prueba de amor. Sí, es que es un título, un título es referente, ¿ya? Un título no es idea principal, es referente, la E. Muy bien. Vamos a ver aquí, vamos al texto número 3. Dice, el bilingüismo es la capacidad de entender y hacerse entender en 2 lenguas. A lo largo de la historia se ha perseguido el bilingüismo de diversas formas, por ejemplo, con el uso paralelo del griego y del latín y el alemán, del antiguo eslavo y el eclesiástico y el ruso, del francés y el alemán, del francés y el ruso,
En sentido más amplio, el bilingüismo incluiría también la coexistencia y contigüidad entre el dialecto, el lenguaje estándar y los distintos sociolectos bilingüismo social. Por educación bilingüe se entiende una enseñanza en dos culturas a través de dos lenguas, partiendo de la cultura materna de los alumnos, en lo referente a cosmovisión y socialización, y armonizando con los valores positivos de la cultura dominante que se va recogiendo, haciendo uso instrumental, tanto de la lengua materna del niño como del idioma dominante. Como es obvio, será necesario enseñar primero la lengua dominante como materia de estudio y luego, cuando se logre un conocimiento considerable de la misma, se procederá a utilizarla como vehículo de conocimiento. Lo importante de una óptima educación bilingüe reside en que bajo ningún punto de vista se desdeña la lengua oprimida, sino por todo lo contrario, se promueve su uso junto con el de la dominante y el emplearla en materias como lenguaje, matemática, filosofía, etc., busca evitar su anquilosamiento y posterior desaparición. A propósito, antes de continuar, la palabra anquilosamiento significa que algo se detiene, algo se queda detenido o se queda detrás. Estamos. Hay dos tendencias dentro de la educación bilingüe. La primera puede llamarse transitoria y tiene como finalidad que se aprenda la lengua opresora en prejuicio de la otra, de la propia. Una vez en posesión de la primera se olvidará la materna y se relegará solo al estudio familiar. La de mantenimiento busca, además de la comprensión eficaz del idioma dominante, la preservación de la lengua materna del niño, así como su continuo desarrollo. Ejemplos de este tipo de educación son el proyecto de educación bilingüe de Puno y el proyecto del Instituto Lingüístico de Verano, que pueden ser considerados como los más importantes llevados a cabo en el Perú. Muy bien. Una chiquita. Vision, we are an unusual couple. Oh, 有筷子吗？哦，好，谢谢。我用筷子没问题，对。Hey guys, what's going on? It's Xiaoma, and today we are in New York City's Chinatown. It's amazing, and I'm gonna take you guys into a little bit of like Chinese, see how people react to doing that. Because in my opinion, one of the coolest things about learning Chinese is just to be able to order wherever you Congeló la pantalla, profe. What's up? A ver, ¿se congeló la pantalla? ¿Ya se puede ver? No, tranquilo. ¿Se sigue viendo el video o qué? Sí, se ve el video. Ah, ya, espere, pero si yo me estoy viendo mía. Hay un momentito, esperemos un momentito. Mi internet. Sí, se ve. Sí. Ah, ya sí se ve, vamos a Mi ver. internet. Se le envía a usted, profesor, a ese video. This one? Ooh, this one. Mushroom with duck flat. Oh, fish duck. Mira, el chinito lo mira y dice, no, ¿cómo es posible? Dice, no, él está entendiendo todo lo que ha puesto ahí. El menú está en chino y él lo puede leer y entender. This one? Oh, yeah, you know how to. Sí, le está hablando en chino. ¿Saben qué importante? Es apoteósico, profesor. Sí. ¿Saben qué importante es que una persona pueda dominar más de un idioma? De poder vincular justamente la cultura de los pueblos. Incluso no solamente es el idioma. A veces de repente tú puedes no agenciarte una idea completa con respecto a lo que los demás te pueden brindar. O sea, en pocas palabras, es algo así como que uno permuta del lugar y se mezcla con el lugar. Y es como una especie de factor ecológico. ¿Qué significa esto de factor ecológico? Cuando los investigadores de National Geographic van justamente a un lugar a ver a los animales, su comportamiento, primero buscan una especie de guarida o un medio de transporte que lo puedan cubrir con pasto, con hierbas, para que parezca que es parte del lugar, de tal manera que los seres que habitan esos lugares comiencen a compartir la vida tal cual como se desarrollarían sin la presencia del extraño. Entonces, cuando una persona es bilingüe, podemos decir que es un alemán hablando chino o un chino hablando francés, como que la gente se siente más en cercanía, ¿entiendes? Y se deja de actuar de manera extraña y de manera opuesta. Es algo bastante triste a propósito que en nuestro país, siendo hispanohablantes y los venezolanos siendo hispanohablantes, estemos en tanta disputa por esa cuestión que se está sembrando mucho el xenofobismo. No hay que ser xenofóbicos a propósito de esto. Más bien hay que hablarnos, hablémonos más y compartamos más ideas. Así aprendemos unos de otros. Finalmente,
toda incursión multicultural es importante. Y de esto justamente está hablando el texto. Muy bien. Vamos aquí. A ver. El denominado bilingüismo social hace referencia, dice, a la coexistencia y contigüidad de dos lenguas. Ya, sí coexisten y viven juntas y viven contiguas. Ya, cierto. La educación bilingüe, la lengua dominante no es utilizada desde un inicio como medio de transmisión de información. No, sí, en realidad la dominante va a perennizarse primero y luego va a continuar la siguiente. Evitar la desaparición de la lengua subordinada es una finalidad única de la educación bilingüe. ¿Es la finalidad única? No. No es solamente que subsista, no solamente es que subsista, que no desaparezca, sino también tiene que desarrollarse. Solo dos. La respuesta sería 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3, porque te pide la que sean correctas, ¿no? 1 y 3. ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Educación bilingüe puede ser, claro. Educación bilingüe, bilingüismo también, ¿no? A ver, tendencias actuales de la educación bilingüe. Hablamos de que, aunque parezca mentira, primero habló de bilingüismo y luego habló de educación bilingüe. Así que veremos, la respuesta sería la. A ver, date cuenta, primero habló de bilingüismo y luego habló de educación, de las lenguas. La E. La respuesta es la E. Sí, porque son dos, es un título compuesto porque tiene dos fases. Mira, saca tu cuenta, escúchame por favor. Mira por acá, mira, hay dos tendencias dentro de la educación bilingüe, ya está hablando de educación bilingüe. Aquí está la educación bilingüe. Antes de ello, mira, habla de justamente, ¿no? De la matemática, y acá justamente dice acá, habla de educación bilingüe. Óptima educación bilingüe, acá está. Ahí está. Ahí está. Y antes de ello, no está hablando de educación bilingüe. Hasta acá, a partir de acá dice, no, educación bilingüe. Educación bilingüe. Pero aquí habla de qué? Habla de bilingüismo. Como verás, habla de bilingüismo y luego habla del sentido más amplio de bilingüismo. Sigue hablando de bilingüismo. Finalmente, saca tu cuenta. Párrafo 1, párrafo 2, bilingüismo, párrafo 3, 4 y 5, educación bilingüe. La respuesta sería la E. Bilingüismo y educación bilingüe. ¿Ok? Continuamos. Señale lo correcto de acuerdo con el texto anterior. La llamada tendencia de mantenimiento, quizás por ser coherente, por una óptima educación bilingüe, es la más extendida. O sea, mantenimiento de la lengua. ¿Será cierto o no? ¿Dice que es la más extendida? Dice acá. La de mantenimiento busca, además de la comprensión eficaz del idioma dominante, la preservación de la lengua materna. O sea, justamente acá dice, ¿no? Así como su continuo desarrollo. O sea, significa mantenimiento, significa que ambos continúan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la pregunta. Dice aquí lo siguiente. A ver, ya me senté. Listo, perdón, aquí. Listo, entonces acá tenemos en cuenta lo siguiente, dice acá. Dice la llamada tendencia de mantenimiento, quizás por ser coherente, por una óptima educación bilingüe es la más extendida. No dice eso, ¿verdad? ¿O sí? En algún momento de la historia se pretendió un bilingüismo sustentado en el griego y el alemán. ¿Eso está en el texto? Según el texto, sí, ¿no? La tendencia llamada transitoria de la educación bilingüe conduce siempre al absoluto olvido. Absoluto no, no es absoluto. Aquí no puede ser absoluto. Rayo esto por acá. Acá dice, es la más extendida. ¿Dice que es la más extendida? ¿Dice ese el texto? No, que yo recuerde, ¿verdad? Todos los proyectos de educación se enmarcan contra la tendencia de mantenimiento. No todos. Todos no. Habló de alguno. Una conceptualización no restringida del bilingüismo incluiría la presencia de sociolectos. No restringida, no habla de restricciones. La respuesta sería la B. En algún momento de la historia se pretendió un bilingüismo sustentado en el griego y el alemán. Y lo dice el texto, ¿no? Ahí está, mira. En un momento fue latín con griego, en otro momento latín con alemán, en otro antiguo eslavo eclesiástico y el ruso, y en otro el francés y alemán, y en otro el francés y el ruso. Ahí está. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo que están viendo. Latín y alemán, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta sería básicamente esa de. Listo. Para terminar, vamos a trabajar con el texto número 4, ¿ya? Vamos a terminar con el texto número 4. De esta suerte, la reforma universitaria
De esta suerte, la reforma universitaria y la Revolución Mexicana presentaron una relativa simetría histórica entre sus distintos y lejanos procesos de protesta e insurgencia, bajo el signo idealista de su lucha por la justicia y la libertad que de un lado a otro del continente coincidió en los levantamientos distantes y dispares. En el sur, al proclamar líricamente la emancipación de los renatos del espíritu, se refiere a Sudamérica, es decir, de la cultura mestiza sometida al alfabeto subdesarrollo irredento, significa que no tiene redención, no tiene perdón, del coloniaje larvado y residual que injerta el imperialismo en la explotación feudalista, y en el norte, con el primer intento revolucionario social autóctono, se refiere a México, y lucha por una segunda independencia que algún día deberá extenderse y cumplirse cuando logremos nuestra integración continental. Una chiquita nuevamente. La opción que estás buscando para alquilar o para comprar. Cuatro meses de Disney Plus. Accede a este beneficio. Presenta Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1000 años en México, publicidad, hacendados e industriales, y a su vez marginaba las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas o vales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaba a los hijos. Qué terrible, ¿no? Entonces, como verás, hay ese tipo de especial condición. Lo mismo pasó, escúchame. ¿Qué pasa? En Sudamérica pasaba lo siguiente. Eran como esclavos, los indios. Luego pasaron justamente a ser los sirvientes. Pero seguían endeudándose porque prácticamente, supuestamente, vives en mi lugar, ya, haz tu choza ahí, haz tu choza. Sí, pero me tienes que pagar, sí, a mí. Porque yo soy tu amo, tu dueño. Entonces, pero yo ya soy libre y sí. Ya te libraron, ya, perfecto. Ya. Pero sígueme pagando porque esta es mi tierra. Entonces eso pasa. Y te explotan. Y como ellos ponen el precio, tú pagas lo que sea. Porque tienes que comprar tu sal, tu azúcar de repente, tu harina. Y porque al final tú no produces. Ellos traen justamente... Lo peor de todo es que esa harina sale del maíz que cosechas tú y le das finalmente al dueño. Te venden tu mismo trabajo. Cosas que van a ocurrir. Muy bien, terminando acá el texto. Tenemos aquí lo siguiente. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Las reformas políticas en América. Reformas. Y significado histórico de la Revolución Mexicana. A ver. Insurgencias en el continente latinoamericano. Significado de la cultura de la Revolución Universitaria. No, básicamente habla de dos casos. De la simetría histórica entre la Revolución Mexicana y la Revolución Universitaria. La E. Así es. Es literal incluso, ¿no? La E. Porque con eso inicia. La E. La Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria son parecidos porque dice acá, pelearon por modificar. Fueron levantamientos simétricos en todos los sentidos. ¿Ya? Fueron luchas exactamente coetáneas, ¿no? Fueron levantamientos en todos los sentidos, dice acá. Según el texto, ¿no? Pelearon por modificar, fueron movimientos insurgentes. A ver, vamos a ver aquí. Decimos acá, fueron levantamientos simétricos en todos los sentidos, no puede ser, ¿no? No. Recuerda algo muy importante a propósito, antes que me olvide. No te olvides, por favor, que las respuestas absolutas, totalitarias o tajantes no son señal normalmente de los textos y tampoco son señal de las alternativas en RB. Sí, porque es porque yo lo digo. ¿Viste? Sí, no es una razón de ser. Así que recuerda cuando dicen no, absolutamente no. Probablemente, relativamente, es posible que. No, lo que pasa es que si tú utilizas esos términos, aparece lo que se llama la autoridad y es una falacia, normalmente, no digo que pueda haber, pero normalmente ocurre lo contrario. Muy bien, entonces acá fueron insurgentes y de protesta. ¿Ya? Sí, esto sería la verdad. Sí, porque acá dice fueron coetáneas, son diferentes tiempos, no son de movimientos independentistas, sí son, sí, uno de ellos sí lo es. ¿Fueron movimientos simétricos en todos los sentidos? No. Pelearon por modificar sus respectivos estatus. Ahí está, 2 puntos aquí. 2 de ellos es. ¿Cuál de ellos es la respuesta? A ver. Ahí viene. ¿Fueron movimientos insurgentes y de protesta o pelearon para modificar sus respectivos estatus? Sí, hay que tener en cuenta que esto ocurre.
Fueron movimientos, el primero fue insurgencia y el segundo fue de protesta. La respuesta es la A. El primero fue de insurgencia y el segundo fue de protesta. Ahí está, la respuesta es la A. Muy bien, y acá dice el levantamiento del norte se refiere a, ¿no? ¿Es el antecedente del levantamiento del sur? Antecedente no, porque supuestamente viene después. ¿Logró la segunda independencia política de México? No dice necesariamente eso. ¿Puede constituirse en una lucha por una segunda independencia? Pero segunda independencia sobre el mismo caso. ¿Tuvo como aliada la reforma universitaria del sur? No. ¿Alcanzó la integración continental? Acá la respuesta sería, sí, sería en todo caso, es el levantamiento antecedente, es el levantamiento antecedente del levantamiento del sur. A ver, ¿dice eso el texto? ¿Dice que es antes o después? A ver. Vamos a ver aquí. Aquí está. A ver. Dice aquí, aguerrida. A ver, repito acá. En el norte, con el primer intento revolucionario social autóctono y señero de grandes masas populares, una aguerrida lucha por una segunda independencia que algún día se ahí está. Es una segunda independencia, dice, ¿no? Entonces, el sur proclama líricamente la emancipación de los virreinatos del espíritu, es decir, la cultura mestiza sometida al alfabeto. Y luego dice aquí, y en el norte, con el primer intento revolucionario social autóctono. ¡Ajá! Ellos fueron primeros. Ellos fueron primeros según el texto. Bien. Entonces, en este caso tendríamos que es el antecedente del levantamiento del sur. Es el antecedente. Llegó antes. ¿Estamos? Sí, había que leerlo mejor. Listo, chicos. Espero que hayan entendido las clases, entendido el seminario. Y algo muy importante que quiero destacar para terminar ya. Nos hemos pasado 10 minutos, pero vale la pena. Aquí en la academia vamos a hacer todo lo posible para que tú mantengas tu ritmo. Y yo te voy a explicar algo muy importante. Tuvimos un pequeño tropiezo el día de hoy en el seminario. Estaba programado básicamente otros 2 docentes y lamentablemente por cuestiones de salud no se ha podido lograr el efecto, ¿no? Sin embargo, acá los profesores siempre estamos dispuestos a laborar por una cuestión de responsabilidad. Tenemos un compromiso contigo, una responsabilidad con la academia, y las personas que justamente dirigen aquí la academia tienen una responsabilidad social con todos nosotros. Señores, todos nosotros unidos a ustedes somos uno solo. Fuerza y a seguir para adelante. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana en clases. Bye. Chao, chicos, muchas gracias. Profesor, Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Sí, a propósito, antes que todo, les voy a mandar el solucionario completo. Ya, ahorita en este momento, por favor, quiero que un momento se queden un momento en línea, por favor, todavía no se vayan de la línea. No importa, ahí le vamos a hacer llegar después. En todo caso, voy a pasar voy a pasar el solucionario completo. Aquí voy a mandarlo al class. A ver, un momentito, por favor. No se vayan aún. Profesor, lo que hemos hecho ahorita es un seminario. ¿Seminario? Así es. Seminario, hijo mío. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya. Vuelvo a copiar la misma. Si tienen el enlace, se lo pongo nuevamente. Si no. Ya. Pueden jalarlo a su... Ahí está. Listo, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un abrazo. Y por favor, no se olviden. Si en caso ustedes no han tenido un tema, o se han olvidado un tema, o no han, digamos, han perdido alguna clase, ya saben que en YouTube buscan Academia Pixel, aquí deben encontrar los videos de todas las clases de RB desde la segunda semana. ¿Ok? Nos vemos. Bye, bye.